unos cuantos años. Me parece que fuiste pionero en ese aspecto, ¿no? Con el psicoanálisis virtual. Sí, creo que sí. Bueno, ¿y qué Pero opinas? bueno, la pregunta Le era contamos a los estrictamente que se era van incorporando, sí, contale un poco a los que se van, bueno, le cuento a los que se van incorporando que Sebastián, ahí dice punto psicoanalítico, que es un colega de México, el otro día en el grupo de estudio planteamos una cuestión sobre el deseo, ¿no? Sabemos que el deseo es el deseo del otro, el deseo es metonímico, el deseo es innombrable, etcétera, pero como siempre decimos, bueno, ¿qué hacemos en el dispositivo? ¿Para qué sirve el psicoanálisis si esto, si hay un real tan puro, como diría Miller, no tocado por lo simbólico? Lacan lo llama en el seminario 24 las puntas de lo real. Es decir, esto lo trabajó mucho Roberto Arari, que yo me superé con él, estudié con él. Por lo tanto, ya ahí Lacan está dando, ¿no? Está jugando una carta, está diciendo las puntas de lo real, no lo real. ¿Qué pensás vos, Javier, de esto que planteaba Seba? Bueno, en principio me parecen como cuestiones súper complejas, digamos, ¿no? Justamente en la medida en que Lacan configura el deseo en ese carácter, digamos, ¿no? Alienado, ¿no? El deseo es el deseo del otro. Entonces, digamos, cómo poder plantear, digamos, cómo poder pensar algo en relación al deseo, ¿sí? Que incluso se desprenda un poco del otro, ¿no? Porque si está tan ligado al otro, tan enganchado al otro, digamos, ¿qué queda, digamos, de la palabra deseo, ¿no? Exactamente. En general, digamos, me parece que ese es el punto de interrogación, ¿no? Exactamente. ¿Los demás qué piensan? ¿Qué piensan de lo que estamos charlando? Es decir, porque es una frase, es un axioma que se repite mucho en psicoanálisis esto, ¿eh? El deseo es innombrable, el deseo... Yo me acuerdo, yo hace unos cuantos años que vengo diciendo, bueno, sí, es innombrable, etcétera, etcétera, es igual que el goce, es igual que lo inconsciente, tiene que ver con el otro, pero, y ahí está el problema que nos divide a los psicoanalistas. Es decir, si es innombrable, es un real intocable, etcétera, etcétera, y siempre va a ser deseo de otra cosa, cosa que es cierta, ¿qué hacemos nosotros los psicoanalistas? Si el real es lo imposible, otro de los axiomas de Lacan, lo real es lo imposible. Si lo real es lo imposible, nosotros, ¿para qué nos pagan? Y no tendría mucho sentido. Por eso. Sería es lo que hablábamos, Matías está en un grupo acá desde Buenos Aires, está en un grupo hace muchos años, hace como 10, 15 años, no sé cuánto hace que me sigue, Matías está conmigo ahí con yo. Bueno, ¿estás de vacaciones ahora, Mati? No. No, fui solamente el sábado. No. Me fui, pero en el día, fui y volví. No. Así que bueno. Sería una práctica, digamos, imposible en ese sentido, no tendría mucho sentido pagar. Justamente, por esto que decía antes Javier, si solo está alienado en ese punto, justamente me parece que el deseo tiene como esta propiedad, pensarlo así, que es, digamos, no es ni de uno ni de otro, o es de los dos. Es en ese sentido. Digo que Javier dio ahí justo dio una síntesis muy precisa, ¿no? ¿Qué hacemos con este deseo que es del otro? O sea, no sé si te estoy traduciendo bien. Sí. ¿Qué hacemos con este goce que es del otro? Es decir, es como pensar que el goce es fantasmático y entonces todo es un problema del neurótico que sufre por pelotudeces. Digamos, a ver, obviamente que hay un fantasma, pero el tema es qué hacemos con este goce y con este deseo que es del otro. Hola, Pablo. Porque pensaba también que justamente esta dialéctica se presenta como síntoma también. Claro, el síntoma también es el significado del otro. Lacan lo escribe abajo a la izquierda del grafo del deseo. Pablo. ¿Cómo estás, Marce? Ya que llegaste y estás vestido de azul, te incorporamos a esta pregunta. Estábamos planteando esta cuestión. Bueno, Pablo ahora estaba viviendo en Mar del Plata, pero también es porteño. Sí, veo a Diana ahí. ¿Cómo? Veo pocos, veo pocos en la pantalla, pero la veo a Melo. Y sé que seguramente va a haber un montón de gente más ahí para saludar, pero no los puedo ver.
Bueno, no importa, somos muchos por ahora. Escúchame, estábamos hablando de esta cuestión del deseo. Como vos sabés, bueno, Pablo estuvo en la cátedra de Diana Rabinovich en la UBA muchos años. ¿Estás todavía o ya te fuiste? No, me fui este año, suficiente. Bueno, da clases de psicoanálisis, de filosofía. Bueno, la cuestión es que Sebastián de México planteó, punto psicoanalítico, planteó algo que estábamos viendo en el grupo el lunes sobre el deseo del otro, el deseo metonímico, el deseo innombrable. Y como decíamos, bueno, si todo esto es así, ¿qué hacemos en el psicoanálisis? Si lo real es solamente lo imposible, ¿qué hacemos en el psicoanálisis? Javier, que es de Rosario, que también pasó por escuelas Millerian y por otras escuelas, nos estaba comentando, bueno, dio una síntesis de esto y dijo que, bueno, que hay que ver qué hacemos con el deseo del otro, ¿no? Y lo mismo que parafraseándolo, yo diría que hacemos con el goce del otro, más allá de que hay una cuestión del fantasma que hay que articular ahí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Vos qué opinás, Pablo, en relación con eso? Primero, si hay deseo del analista, no claudicar, ¿no? Fundamental, porque justamente es una tarea imposible. Entonces, digo, estar al tanto de esto, ¿no? En el sentido de la castración también, como condición de posibilidad para ir a ocupar ese lugar del analista. Y después, eso insiste, ¿no? Y digo, lo que sí tenemos por lo menos para detener, aunque sea provisoriamente, ese deslizamiento infinito, es el corte también, ¿no? La canción ahí, esa lectura que produce ahí una división y que te permite cortar ahí un poco con eso que no deja de escaparse todo el tiempo. O sea, en ese sentido me parece que ahí podemos hacer un abrochamiento provisorio, ¿no? Entre lo uno y lo otro, entre el significante y el significado, ¿no? Equivocar ahí cuando llegan con estas verdades, agujerear ese saber con algún corte ahí, ¿no? Alguna puntuación, alguna buena interpretación, ¿no? Chicos, abran los micrófonos, no hay problema, ¿eh? Seba, Yo quería comentar algo. Sí, Mauricio. Ahorita con lo que comenta Sebastián, Pablo, yo lo pensaba un poco con relación a la fantasía. Pensarla, bueno, si la fantasía sostiene el deseo, ubicar, primera de entrada, construir la fantasía, porque, digo, con todo esto que hemos ido platicando, que el dispositivo psicoanalítico se arma, se construye en transferencia, también lo pensaba en medida de qué manera el analista puede ir construyendo una fantasía que está anclada y tiene que ver también con relación al otro, con toda esta parte también del objeto, que tiene un tinte imaginario, real, simbólico. No sé si por ahí pudiera ser un poco. Es importante esto que estás diciendo también, porque hay una cuestión que esto también viene de la escuela de Miller, que se dice que hay un real desanudado, ¿no? Y que el fin de análisis es encontrarse con un real puro. Yo, como digo siempre, la característica del enlace browniano de 3 o del nudo borromeo, como se conoce habitualmente, es que no puede desprenderse uno. Si se desprende uno, se desprenden todos, o se desprende el otro. Entonces, es importante anudar el real a lo simbólico. Por eso les decía antes que Lacan, en uno de los seminarios últimos, habla de la punta de lo real. Es decir, que nos está dando una carta ahí, ¿no? Es decir, lo real no viene sin el significante. De hecho, dice que el síntoma viene de lo real. De hecho, dice también que lo inconsciente viene de lo real. Pero acá también dijeron algo interesante, no sé quién lo dijo, que el deseo es su interpretación, ¿no? Como dice Lacan ya desde el seminario 6. Por lo tanto, no hay deseo sin analista. Ustedes, algunos ya lo saben, pero lo vamos a decir así rápidamente, no hay inconsciente sin analista. Es decir, que el que no se analiza no tiene inconsciente. El que no se analiza quiere decir el que no está en el análisis, ¿no? No el que no se analizó antes, el que no está en el análisis. Bueno, para algunos, esto es un tema también muy político, el AME puede ser que tenga inconsciente después del pase, ¿no es cierto? Es que ¿saben por qué planteo esto? Porque y a ver si puedo como complementar con todo lo que están diciendo ustedes, porque parece que estoy queriendo decir que no hay algo capturable de lo real, ¿no? Cosa con lo que no estoy de acuerdo, porque como dice Mati Marce, pues si no, ¿qué chiste tendría el psicoanálisis, no?
si no se pudiera escribir lo imposible. Y justamente eso no voy, porque de eso sí, con eso sí no estoy de acuerdo, pero en el seminario 1 o en el seminario 2, la verdad no recuerdo en qué, creo que era en el seminario 2, Lacan da una definición de qué es el psicoanálisis, ¿no? Si bien ya sabemos que no hay una definición última, creo que sí hay varias como definiciones que se pueden complementar, y justo era que era poder noticiar, ahí dice al individuo o a la persona, porque en ese momento así lo seguía trabajando, ¿no? Pero poder noticiar a la persona de la relación con sus otros grandes primordiales, o sea, una, que no hay solo un gran otro, ¿no? Encarnado, que puede haber varios gran otros. Y si justamente a partir del anudamiento, del abrazo tórico, ¿no? Entre el sujeto y el otro, y el agujero que estos dos toros tienen, ¿no? Que es la falta, y la falta es lo que une, porque el deseo justamente no podría ser la interpretación de la relación con el otro particular del sujeto. Es a lo que apunto. No a que no sea una incógnita siempre, ¿no? Que sea esa X perdida, ¿no? O ese objeto A perdido. Eso era lo que apuntaba, y pues a ver qué piensa, ¿no? Ya rearticulando el planteamiento. Sí, yo creo que también, allá les doy la palabra, ¿no? Pero esto si no me olvido, que tenemos que pensar que el fantasma, ya que hablaron de, Mauricio habló de fantasía, vos estás hablando ahora de objeto, el fantasma neurótico no es el fantasma que nosotros estamos habituados a conocer con el matema sujeto Losange o sujeto punzón objeto. El fantasma neurótico es el que Lacan escribe arriba a la derecha en el piso superior del grafo del deseo. Sujeto Losange demanda. Entonces me parece que se articula bien con lo que está diciendo Sebastián, ¿no? El neurótico entra porque la pulsión lo golpea, porque la demanda del otro y el goce del otro lo golpea, y sale con el objeto. Después podemos ver, hay variaciones, qué sé yo, hay gente que está trabajando, Sheckman hizo la tesis doctoral diciendo que el sujeto entra por el symptom y sale por el síntoma. Yo no estoy de acuerdo con eso, sí podría estar de acuerdo con lo que plantea Félix en su primer libro, que entra por el symptom y sale por el objeto. Pero bueno, nosotros nos comimos durante 40 años la versión de que el sujeto entra por el síntoma y sale con el symptom. Bueno, algunos de ustedes quizás no saben lo que es el symptom, pero es una articulación que Lacan hace a partir del seminario 21 sobre el cuarto nudo. Al nudo Borromeo le coloca un cuarto nudo. Bueno, nada, quería aclarar eso. Sí, los escucho. Perdón, yo no sé cuál habrá sido el recorrido hasta el momento, ¿no? Porque es la primera vez que participo, pero recién escuchándolo, Sebastián, ¿no? Sí. Recién escuchándolo a Sebastián, él planteaba esto, ¿no? En relación a la categoría de lo real, escribir, ¿no? Vinculaba lo real con el escribir, o que se escriba algo de lo real. No sé si te entendí mal, digamos, pero por lo menos lo escuché así. Y ya que referenciaste el seminario 6, el deseo y su interpretación, hay unas referencias muy específicas en el seminario, en donde justamente, digamos, ubica a lo real estrictamente ligado a lo simbólico, como parte, digamos, ¿no? Como parte de lo simbólico, como inherente, mejor dicho, no como parte, como inherente a lo simbólico. Entonces, por lo menos es el modo en que he tenido de pensarlo, digamos, ¿no? La relación de lo real con la escritura. No sé si es en términos de que algo de lo real se escriba, porque si no pensaríamos que lo real es un campo oscuro, digamos, ¿no? Una cosa medio opaca que hay que clarificarla, sino que lo he pensado, por lo menos la relación entre lo real y la escritura, como propiciando modos distintos, ¿no? Es decir, como aquello que permite reconfigurar lo simbólico, tomando estrictamente la referencia de hendidura, de ansia que están en el seminario 6. Acá llega a decir corregir el objeto. En Lacan Purincenés dice corregir el objeto. Está muy bueno, ¿no? Porque es lo que digo, ese otro modo de sancionar ahí y de leer a la letra, justamente creo que es lo que dice Javier, ¿no? Genera otro enlace, otro modo en el que lo real se presenta. Está bueno para pensar esto que dice Lacan del shifter también, ¿no? Hay algo del deseo que se señala más que se diga, ¿no? A veces la lectura me parece que coincido con lo que trae Javier, que me parece re oportuno para pensarlo, ¿no? Hay un librito que sacó Cassin nuevo, que es cómo hacer de verdad cosas con palabras. Sí, es extraordinario. Vieron que Austin tiene el libro de cómo hacer cosas con palabras y Cassin muy sofísticamente le agrega el de verdad.
¿no? Y bueno, tiene un par de referencias para pensar esto, ¿no? Y da ejemplos de la antigüedad, Gorgias. Nosotros hemos trabajado en el grupo de Filo con Gorgias, que es un filósofo que dice que el ser viene después del Logos, ¿no? En el siglo V antes de Cristo. Hay unas joyas que rescata ahora la Cassini y traza unos pueblos en el psicoanálisis buenísimo. Perdón, Javier, la interrupción, pero me acordé justo esto de la Campus Universal, que me parece una cita muy valiosa, ¿no? Corregir el objeto, dice. Es brillante. No, está bien, al contrario, digamos, me parece que Cassini es una referencia casi ineludible, ¿no? Jacques el Sofista, el elogio de la traducción, son textos maravillosos, pero bueno, es justamente eso, digamos, me parece que ahí me lo tomaste muy precisamente, porque de ese modo se puede comenzar a pensar lo real como algo con lo que uno puede operar, digamos, para poder recombinar lo simbólico, ¿no? Es decir, vinculado a la noción de interpretación. Y ahí me remito a la primera pregunta de Marcelo, ¿no? ¿Qué hace un analista? ¿No? Bueno, la interpretación es algo que uno hace, ¿no? Y evidentemente, si hay algo que uno puede enganchar al deseo, creo que en el seminario 6, en la parte sobre la lógica del fantasma, que no es el seminario 14, pero es un apartado en el seminario 6, dice algo así como al fantasma se lo engancha por la cola, digamos, ¿no? Es decir, siempre de modo indirecto, es decir, el deseo lo captamos, ¿no? por sus movimientos indirectos, ¿no? Pensaba ahora que estamos diciendo esto, ¿no? Yo anoté algunas preguntas para debatir. Bueno, todos sabemos que Lacan, si bien agradece a Saussure el signo, lo rompe todo, ¿no? Lo da vuelta, etcétera, etcétera. Lo que en Saussure es en que la lengua no hay diferencia, para Lacan, ¿no? Tiene una broma que hace en Le Tourdi que dice que en vez de función y campo debería llamarse ficción y canto, ¿no? Y lo relaciono con esta cuestión de lo que están diciendo, porque me preguntaba, era una de las preguntas que anoté, si en realidad lo inconsciente está estructurado como un lenguaje, otro de los grandes axiomas que repetimos, y se ordena en un discurso, o lo inconsciente en realidad desordena el discurso para dar lugar al montaje del dispositivo. Pasa que justo ahí me parece que es que a la altura de la instancia queda fuera, lo real queda por fuera, no lo trabaja. Habla mucho del significante, del significado, pero no labura lo real, ¿no? Es lo mismo que decía Sebastián respecto del seminario 1. Es un otro no agarrado. O sea, ahí no tenés ese problema todavía si vos lo conceptualizás así. Después cuando vos leas la letra como real, ahí me parece que está la verdad de la milanesa, porque toda esa parte es la, digamos, entre comillas, vamos a decirlo, ¿no? Por supuesto, pero a mí me da la sensación de que es la más sencilla, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la escucha, no, a ver, no la más sencilla, pero digo, es algo que se aprende a leer, ¿no? La letra. Ahora, después hay que ver cuándo leerla, en qué momento, si es propicio, si no es propicio, es su posición de saber, ¿a dónde estoy? ¿Estoy en condiciones de comentario en este momento? Ahí es donde se juega, me parece, la otra dimensión. A la altura de instancia, y es el momento más cercano con la lingüística, el auge del estructuralismo, el paradigma de una ciencia social, ¿no? La posibilidad de aislar, digamos, los elementos diferenciales. ¿Está estructurado como un lenguaje? Y yo creo que sí. Con su retórica, con su lógica, pero hay que ver la transferencia, hay que ver lo real. Ahí está. Yo también creo que sí, que como dice también que la instancia es un texto importantísimo que no deja de tener vigencia hasta el seminario 27, igual que su versión del sujeto, ¿no? Son dos textos potentísimos. Claro. Y hay que ver con qué interlocutores luchaba, sí. Porque en el 57, en el 58 no lo escuchaban a Lacan. Los psicoanalistas no lo escuchaban. Lo escuchaban los psicoanalistas de filosofía, pero los psicoanalistas se juntaban con Lacan por cuestiones políticas. Cuando él dice que lo comerciaron ahí en el 11, es posta. O sea, cuando fundó la escuela, se fueron con él porque lo odiaban a Sacha Nash, que era el otro degenerado que andaba ahí a cargo de la escuela, que era un biologicista terrible. Pero a Lacan no lo bancaban por sus posiciones teóricas, lo bancaban porque no lo bancaban a Sacha y ahí obtuvo cierto apoyo, tardó muchos años. Y con 17, adentro del seminario 5, más o menos, le daban pelotas ya, así que... Sí, perdón. ¿Alguien? Sí, se va. Es que con todo esto que se viene como sumando y que venimos aquí armando, alguna vez había pensado y ahora me devuelve.
¿no? ¿Qué diferencia entonces ahora con esto que platicamos podemos encontrar entre el deseo y lo inconsciente? Si el deseo es su interpretación y también solo hay inconsciente, si hay analista, ¿no?, que interprete. El deseo es deseo del otro y el inconsciente es el discurso del otro, ¿no? Y todo está entre, ¿no? El S2 como el otro, como la batería significante, y el S1 como el trasunario, ¿no? La marca traumática en el sujeto. Entonces, o sea, ¿no podríamos decir que el deseo es lo inconsciente también? Bueno, ahí volvé sobre el deseo es su interpretación. Es decir, a ver, yo retomo algo que decía Pablo recién, ¿no? Yo estoy también de acuerdo que lo inconsciente está estructurado como un lenguaje. En lo que no estoy tan de acuerdo es si se ordena en un discurso. Porque, como decía Pablo, después, esto que se conoce como el tercer Lacan, Lacan va a romper toda esta cuestión, incluso lo que decía Javier, ¿no? En relación a partir del seminario 20, básicamente, 19-20, cuando Lacan toma el neologismo suyo de la lengue, de la lengua, y dice, bueno, el lenguaje no existe, porque existe la lengua. Entonces ahí es donde también tenemos que, me parece que tocar este tema de si hay un inconsciente como homúnculo o si hay un inconsciente a partir de la lectura del analista. Es decir, lo que Lacan también llamó en noviembre del 71 la ética del fauno. Ustedes saben que el fauno no existe, es mitología. Entonces, el fauno es una mitología romana y en términos etimológicos tiene que ver con el favorecedor, el que favorece también tiene que ver con el portador. Y me parece que, como siempre, Lacan tan inteligentemente toma cosas, ¿no?, que favorecen a lo que hacemos en la praxis. Porque fíjense, bueno, más allá de que les comento que el preludio a la siesta del fauno es una obra de Debussy, que Debussy la toma de Mallarmé, y que después también se hizo una coreografía de Václav Nijinsky, que costó como 90 días ensayarla y dura 5 minutos la obra, y que en el final, bueno, las ninjas bailan, el fauno también, y cuando una de las ninjas tira el pañuelo, el fauno lo recoge y se empieza a masturbar, y la gente queda así atónita, el público, y se termina la obra. Cerrando el paréntesis, me parece que acá entramos a lo que es lo fonético con PH, como lo escribe Lacan en relación con el falo, y a lo que remite a la condensación también, ¿no? Pues no es solo por el tema de la voz y de lo fonético. Incluso habla del pum, que es una diferencia con el chiste, ¿no? Es algo que tiene, que suena parecido. La famosa, que ustedes conocen como ¿cómo es? La paranomnasia. Bueno, ahora me sale bien la palabra. Quiero decir, no sé si contesto, Seba, lo que estás preguntando, pero quiero decir, ¿nos podemos permitir como analistas construir, entre comillas, ¿no?, construir esta letra, o solamente nos quedamos con, y vuelvo, lo inconsciente, el homúnculo, la asociación libre, como digo yo, el olvido del paraguas, esperamos que se olvide el paraguas, esperamos que llueva y que traiga paraguas además, ¿no? ¿Nos podemos permitir eso? ¿Podemos leer? Porque cuando Lacan dice que hay que leer a la letra, no dice que hay que leer al pie de la letra, ¿eh? Es decir, dice que justamente para sacarle sentido al síntoma, el analista tiene que permitirse un forzaje, tiene que permitirse una elongación de la lengua, de su neologismo, ¿no?, que él dijo que era la lengua. ¿Podemos pensar en eso? Harari decía, destrozo verbal pegoteado de goce. Destrozo verbal pegoteado de goce. Harari trabajaba mucho con esta cuestión. Él tiene muchos textos vinculados con esto, sobre todo los últimos. Entonces, por eso... Sí. ¿no? Sí. Por eso, perdón, adelante. No. Qué importante la suposición de saber, la transferencia. Porque justamente si vas a encararlo desde ese lado, y tenés que ver cuándo operar de ese modo. Porque bueno, si no...
Acá abrimos... Digo, acá- ahí podés hacer, ahí se puede instanciarse, vamos a decir, o no, lo inconsciente. ¿No? Pero acá abrimos un debate, Pablito, con lo que estás diciendo. No sé si voy a coincidir con lo que decís. Dale. Sí, pensaba si una de las preguntas justamente que había anotado, entre las 8 que anoté, es si la palabra es representante de un contexto, a lo que Roberto Harari llama el contexto pre-joyciano, por Joyce y por lo que después Lacan va a tomar de Joyce, o un S1 no requiere necesariamente de un S2, que es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Es decir, a modo del psicoanálisis pollo-joyciano sería esto, como le gustaba decir a Harari. Y como Lacan lo dice en la clase del 11 de diciembre del 73 en los No Incautos Yerran, Seminario 21, que da la casualidad que juega con el título del seminario. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver, lo voy a aclarar para la gente que está un poco, porque si no se van a quedar algunos chiques... A ver, lo que Pablo está diciendo es algo que yo voy a hablar por mí, ¿eh? Yo compré mucho por mucho tiempo. Ahí veo que algunos se ríen porque ya saben lo que voy a decir. Es decir, hay que esperar que se instale la transferencia. Otro de los grandes axiomas. ¿Estás diciendo eso, no, Pablo? No necesariamente, ¿eh? Ah, no. A ver, aclárame. No, porque no, al revés, en realidad. Si vos no operás, no podés generar eso. Ah, no perfecto. Pensé que estabas diciendo eso. No, porque vos venías del homúnculo, ¿no? Yo lo que recordaba era que el modo en el que Harari, podés repetir la cita esa que es como la de destrozar con un poco de goce, es una cita fuerte. Es fuertísima. Destrozo, y destrozo lo pone entre paréntesis, ¿no? Destrozo verbal pegoteado de goce. Claro, pero digo, eso lo puede hacer cualquiera. Hay que estar en una posición muy bien ubicada para poder hacer eso. Ah, está bien. ¿No? Está bien. ¿Qué descartás del otro lado si vos avanzás en esa dirección? Sí, es cierto que si viene un analizante en una primera sesión, yo no haría una cosa tan zafada, tan mandada, ¿no? Eso es cierto lo que está diciendo Pablo. Pues el tipo te puede mirar y te puede decir, excepto, como dice Pablo, que el tipo esté hiperidealizado con al analista y al psicoanálisis, y que sepa que el analista le puede decir algo así. Es que no lo escuchas, sino, ¿viste? Y no lo producís. Exactamente. Porque no estoy de acuerdo con la posición del homúnculo para nada, ¿no? Por eso les jodía con este texto de Cassin, porque es una referencia muy buena para pensar porque hay una retórica en juego, por supuesto. Vos hablabas hace un rato, Marce, de las equivalencias fonemáticas que puedes llegar a ver, pero eso sin una lógica es juego de palabras, como dicen, y son los lacanianos esto de manual, ¿no? Que voy a jugar con la palabra porque dijo tal cosa, no. A ver, tiene que haber una lógica que acompañe esa retórica. No es Harari te contestaría, sí, yo estoy de acuerdo, pero Harari te contestaría con el seminario 21 y el 24 de Lacan y te diría que hay que forzar, más allá de la lógica. Más allá, incluso tiene un artículo donde dice más allá del contexto. Pero si la lógica es la ciencia de lo real, entonces, lo real es imposible, bueno, entonces digo, está bien, hay que ir, digo, en esa dirección. Digo, siempre hay que ver si eso se escucha o no se escucha. Sí, eso es fundamental para mí. Eso es fundamental para mí. Maduro, pero igual te la tiré con esta, ya está. Buenísimo. No, te dice ni modo. No, eso es fundamental. Tenemos que ser... O al contrario, mira, te voy a dar un ejemplo clínico re bobo, pero una vez también, yo hice ni siquiera fue una intervención, fue lo que se le fue como, bueno, esos pacientes que no cortan, ¿no? Eso que siguen 400 horas, y digo, dejamos acá porque tengo que seguir atendiendo. Pum, termina a la otra. No, porque vos la otra vez me dijiste así, yo me di cuenta, porque no soy yo sola, hay otros también, me dice. Claro, como yo le dije, le sirvió, tengo que seguir atendiendo, fue completamente aleatorio, pero la suposición de saber generó ahí. ¿A Bandcup fue una intervención? No, fue a Precup una intervención. Totalmente. Fue un tiro que salió por la culata por la suposición de saber. A eso generó viaje. Ah, vos me lo dijiste porque querés que escuche los espantos. Está bueno el planteo en no pasar del homúnculo
al otro lado de toda producción del analista. Bueno, eso porque si no se escucha, o sea, entonces al final, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que interviene? ¿Qué es lo que interpreta? Claro. ¿Cómo andás, Seba? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Bien? Está bueno, porque si no, vamos de un lugar al otro, saltando ahí todo homúnculo o todo analista. Claro, y si no lo torturás al tipo, ¿viste? Torturás la palabra, que es lo que dice ahí que no hay que hacer en función campo, que es lo que dice Foucault, ¿no? Bueno, después es un confesionario, ¿viste? Dale, decime, no, hay otra cosa, hay otro más, eso de buscarla ahí en algún lado, ¿no? Y no está en ningún lado, ¿viste? Sí, yo pensé que lo que... No, yo igual sé que vos no estás muy de acuerdo con no estabas de acuerdo con el homúnculo, pero pensé que te referías a un famoso axioma, que se lo digo a los chiques por las dudas no lo sepan, que es que, bueno, esto se basa también mucho en lo que Lacan dice en el seminario 11 y lo tomaron de ahí, el tema del diván, no sé cómo trabajan el resto, más allá si tienen o no tienen diván o trabajan con el diván, pero el diván, además de ser un objeto agalmático para muchos analistas, ni hablar para los analizantes que saben más o menos de qué se trata, es un objeto bastante fetiche, ¿no? Más que agalmático. Pero parece que el diván es el antes y el después del análisis. Entonces, yo lo que estaba queriendo aclarar es que, bueno, que nosotros venimos de una escuela donde se nos enseñó que hay entrevistas preliminares, que el diván es el antes y el después de las entrevistas preliminares, que al paciente cuando se olvida el paraguas, lo digo así exagerando, pero no es una exageración, lo dice la gente, me lo dicen los colegas y me lo dicen los pacientes. Sí, a mí me pasó a diván cuando me olvidé el paraguas, lo dijo hace un año atrás una colega en un grupo. Ahí me la letra, pero sin metáfora, ¿eh? Claro. No es metáfora, claro. Pero los analistas, Es increíble, yo tengo un colega que estábamos hablando y me dice que sí, que vamos a tener 5 o 6 entrevistas, después vemos. Cagaste, lo expulsaste de entrada al tipo, ¿viste? Totalmente. Y le decís así, y no tenés, porque Freud decía en consejos al médico que vamos a ver y después. Sí, Freud estaba inventando todo, no hay que tomar la letra, dice Freud tampoco, ¿no? Pero además el problema de trabajar con las entrevistas preliminares o previas, yo siempre pregunto, ¿previas a qué serían? ¿Previas a qué? Porque ahí ya se anudan otras cosas, el tema del diagnóstico, el tema de... Y supongamos que los analistas que trabajan con porque además se anuda esto que decíamos antes, es decir, yo tengo que esperar para interpretar, que eso pensé que estabas queriendo decir vos, Pablo, tengo que esperar para interpretar que se olvide el paraguas, o que el paciente haga una manifestación onda homúnculo de su inconsciente interno. Pero igual da para pensar el inicio y el fin de análisis, o estos tratamientos que son eternos por amor, pero nunca hay corte. Totalmente. O sea, no hay análisis, y por Totalmente. ahí, por esta suposición de saber, lo decíamos en algún grupo, se puede llegar a, lo decíamos entre chistes, que de amor no se vive. Bueno, de amor vemos que igual se puede vivir, ¿no? El analista gozando al paciente, el paciente gozando ahí. Sí, totalmente. Lo que yo digo, estos análisis interminables. O lo mismo que cuando se escucha por ahí que el analista aúlla y corta la sesión, y así se pueden seguir 20.000 aullos o estornudos, como yo le digo, y seguimos hasta el infinito. Claro, es que no es cronológico ni cuantificable en algún punto, ¿no? O sea, a ver, un análisis puede durar 20 años, o puede durar 4 años y puede ser 4 años de goce después. Digo. Exactamente. Tenemos cronológicamente que viene primero el huevo y la gallina, estamos fritos, no es esa lógica, la lógica. Lo que pasa es que tropezamos con eso todo el tiempo, porque pensamos tridimensionalmente, con la geometría euclidiana, organizamos el pensamiento desde ese prisma. Pero bueno, por eso es tan jodido, ¿no? Es siempre en acto el lugar. Y es siempre tan distinto, ¿no? Con quien ha tocado mi suerte, con los significantes que se pongan en juego. Sí. Bien. Eso que vos, perdón, no sé si Pablo ya habías terminado, discúlpame. Esto que caricaturizabas un poco y parafraseabas, ¿no, Marcelo? Esto de, se olvidó el paraguas, ¿no? Y entonces... o me olvidé el paraguas y entonces después me pasó a Iván. Me parece que también es una cuestión de imaginarización si se quiere, de lo que Lacan llama en lo simbólico, lo real y lo imaginario, de la fase imaginaria. Es una imaginarización de la fase imaginaria, ¿no?
Es muy interesante cuando él trabaja, digamos, articuladamente, ¿no? Esto de la imaginarización del símbolo, primero la realización del símbolo, la imaginarización del símbolo, es decir, hay toda una fase que Lacan denomina fase imaginaria, que es, digamos, la fase de instalación del dispositivo, pero eso no implica, digamos, de que uno tenga que esperar a que la transferencia, digamos, se instale sola y no hacer absolutamente nada, ni tampoco precipitar, digamos, algunas cuestiones, como decías vos, Marcelo, antes, ¿no? Que terminan siendo expulsivas, ¿no? Expulsivas porque no hay un dispositivo, digamos, instalado, pero no porque se instale solo, sino porque hay que construirlo el dispositivo, ¿no? Es decir, un psicoanálisis con cada cual, digamos, ¿no? Con cada analizante. Sí, hay un tiempo lógico. Y hay como para, ¿no? Esto de que con cada analizante es cierto también, más allá de que manejamos un backup teórico y manejamos ciertas premisas, es cierto lo del cada analizante, porque capaz que si te viene un tipo muy categórico, estoy tentado a decir muy obsesivo, en la primera entrevista, y te dice, no, porque yo soy un hombre de una sola palabra, y capaz que le podés cortar la sesión ahí a ver qué pasa, pero yo creo que no lo haría, ¿eh? Hay que tener huevos para eso, hay que tener ovarios. Harari lo hace ahora no porque está muerto, pero Harari te lo hace. Una pregunta. ¿Cómo sabe uno, bueno, yo soy aquí muy nueva, ¿no? Muy novata, pero ¿cómo sabe uno cuando se ha instalado la transferencia? Bueno, Sabri, es que justamente, a ver, ¿quién quiere contestar lo que pregunta Sabri? Sabri, Canadá. Yo tenía justamente ganas de decir eso, que la transferencia me parece que ya está instalada desde que se llama el analista, ¿no? No, yo no creo eso. Yo pensaría, ahorita escuchándolos, Marcelo, que se instaura a medida que uno va interviniendo. Y va armando la lógica justamente. Es lo que decía Javier, claro. Va armando la lógica de los significantes que se van dando en la sesión. Por eso yo le digo... Que hacen cosas con palabras, que se hacen cosas con palabras, no es una metáfora, eso sí que es literal. Es que yo digo de que se instala desde que se habla porque, bueno, ahí ya está operando el sujeto supuesto saber, ¿no? Crearla, no sé si se empieza a crear después o más bien ya está creada y se tiene que mantener, por lo que ustedes están diciendo. No sé si se siente... ¿no? Uno supone que el analista algún conocimiento tiene, algún saber validado, institucional, sí, en ese sentido sí, pero me parece que después, digo, eso no es lo que opera al fin y al cabo, porque sí, no. 3, 4 palabras, un tono, un modo puede echar por la borda eso. Como claro. A mí me ha quedado mucho algo que siempre dijo Marce, que me parece que es fundamental, que también lo he escuchado de otros analistas y me parece brillante, es que nunca intervenir sin alojar. Los lacanianos en ese aspecto deberían ser un poco más freudianos, pues se piensa que es eso, es solo el simbólico, pues asociaste palabras y el tipo le desarmaste, le rompiste todo, ¿no? Bueno, a veces, como Marce lo hemos hablado de esto, a veces hay que operar con el imaginario, con el yo un poco también. Por eso yo creo que no lo haría en este ejemplo que acababa de dar yo, ¿no? Yo creo que eso no lo haría yo como analista no lo haría. Voy a contestar un poco lo que dice Sebastián, igual me gustaría escuchar a los demás también, ¿no? Hay un tema con eso porque el sujeto supuesto saber, podemos decir, cuando llama, ahí se está jugando algo de que se supone que el otro sabe, pero me parece que lo interesante es cuando empieza a hablar el sujeto, o sea, se le supone un sujeto al dispositivo, cuando se empieza a escuchar algo de ese otro, como algo que habla, entonces ahí se empieza a montar la transferencia, más potente, digamos. Porque si no es, bueno, el médico también uno va porque le supone un saber, al dentista, a lo que sea, pero el dispositivo del análisis te invita a otra cosa. Claro, no es la misma transferencia la que hacemos con el panadero o el médico que la que uno puede instituir en el dispositivo. Yo quizás aporto lo siguiente. Nosotros sabemos que para Lacan hay 4 discursos, después va a inventar el quinto, ¿no? El del capitalismo. Yo creo que la transferencia se genera, es decir, que se genera en el sentido de que el analista es un lugar en el discurso. Y ese lugar hay que producirlo, Es decir, ese lugar no viene per se, no, es decir,
el tipo o la paciente puede tener transferencia imaginaria porque viene a hablar con Freud, qué sé yo. Pero eso es como trabajar con el saber del otro, como si el paciente viene y me dice, vengo del psiquiatra que me dijo que soy bipolar, así que partimos de que soy bipolar. Nosotros no trabajamos con ese saber tampoco. Yo le iba a preguntar, ¿y qué quiere decir que sea bipolar? Ah, no sé, me lo dijo el psiquiatra. Y justamente eso iba, o sea, porque, bueno, yo eso lo tengo concebido, ¿no? Como el pivote de la transferencia, que sería esa transferencia imaginaria, pero que al final para que haya, digamos, una transferencia, como decía Sebas, ¿no? Más potente, por decirlo así, sí o sí se necesita el analista, porque o sea, la transferencia no va a ser sin la histerización del discurso, y para eso se necesita un analista, ¿no? Pero también pienso en esto de el pre de la transferencia, porque ¿por qué te eligen a ti como analista y no eligen a cualquier otro, sabes? Esa es una transferencia imaginaria. Exacto. Pero el problema es que, a ver, esto de generar o sostener la transferencia me parece que tiene que ver cuando el analista cuelga su objeto al analista. El analizante cuelga su objeto al analista. ¿Entiendes? Pero eso de colgar el objeto es una operación que tiene que producir el analista. Así es. Porque si no volvemos al homúnculo y espero la asociación libre. Uh-huh. Y porque sería esperar que también cada llamada que reciba uno como un consultante sería una demanda. Y no tanto. O bueno, no sé cómo lo piensan Sí, por acá. está bien. Pues, puedo opinar de esta manera, es decir, o sea, se me ocurrió, igual estoy mal porque también soy muy nuevo y perdón que me justifique, pero la transferencia aparece en el momento en que ya también aparece el inconsciente, es decir, en ese momento ya empieza a trabajar y ahí hay transferencia. Entendiendo todo lo que han dicho y lo que han comentado, pues a mí se me hizo así lógica de obviamente el inconsciente aparece en el momento en que hay un corte, en que el analista lo produce, entonces la transferencia no puede trabajar de la misma manera. ¿Por qué le llamará a Lacan neurosis de transferencia? ¿No? Porque la neurosis es la transferencia para Lacan. ¿Estamos respondiendo a César? Es un problema ético además, porque lo que decía Sebastián cuando planteaba esto, vos lo del homúnculo, ¿no? Como si hay que esperar, había una intervención, digo, es esa temporalidad, pero digo, es difícil ¿con qué te encontrás cuando vas al lugar que te corresponde? Con angustia te encontrás también. Que la manifiesta o no la manifiesta es otra cosa, pero es tan difícil dejarse tomar por la transferencia que uno se corre de ese lugar. Entonces ahí ya se defiende uno. El horror al acto. Y claro, por eso es una posición ética. Es muy interesante para pensar que el psicoanálisis no es una ética, porque es una ética dificilísima de llevar a cabo. ¿Cómo no voy a empatizar? ¿Cómo no te voy a...? Es muy difícil no caer en ese lugar. Entonces, tiene que ver con poder ocupar ese lugar, porque si uno se queda esperando que se olvide el paraguas, y sí, está mucho más refugiado, ¿no? Con la angustia no te vas a encontrar seguro. Yo creo que toda la última escuela, porque antes no era similar, yo creo que la última escuela de Miller es una escuela, ahora que lo decís. Antes no era, ¿qué dijiste? Antes no era qué. No era así Miller, digamos, antes cuando era alumno de Lacan. Cuando murió Lacan empezó a enfocarse. No sé qué pasa no sé. Sí. Cada vez más. Es tremendo. Para la derecha, no sé. Es tremendo lo que pasa con muchos analistas. Creo que la escuela de Miller hoy es toda una defensa al analista. Es toda una defensa al analista. El otro día, yo esto lo conté en los grupos, lo voy a contar ahora porque hay gente que no lo sabe. Uno de los colegas que superviso en Chile empezó a supervisar hace poquito, supervisa una paciente y yo le digo, bueno, fíjate, porque me parece la vas a tener que empezar a atender 2 veces por semana, y fíjate porque también podría ser que necesite una derivación psiquiátrica. La primera vez que la supervisa. Y le digo que haga una interpretación. Ahora no recuerdo exactamente, porque estaba escuchando cierta cosa de la paciente y del analista, obviamente. Y me dice, sí, yo creo que eso andaría bien. Bueno, eso fue un lunes, el lunes hace 2 lunes. El sábado anterior, no ayer, me llama el colega a la mañana por WhatsApp y me dice que lo disculpe porque era sábado, que pipi, que papá, y que le había hecho la interpretación
a la paciente y que para él había funcionado y que para la paciente cree que también, pero que ahora la paciente le mandó un texto enorme por chat de WhatsApp diciendo que se quiere matar. Hace un paréntesis el colega y dice, él ya está acostumbrado a mandar estos textos al ex y entonces se la pasa mandándose textos, etc. Cuestión que el colega me llama un sábado para saber qué hacer. Entonces yo le contesto que el analista no tiene feriados y que justamente él tiene que decirle en un texto breve que tiene que hablar con la paciente porque es un llamado que la paciente hace el gran otro y que no hay que desestimarlo nunca. Llamame, automáticamente decís llamame, ¿qué es? Nunca, a pesar de que yo le dije, seguramente es un acting, y ya sabemos que esta mujer es hiperhistérica, etcétera, etcétera, pero no importa, todos somos histéricos. Entonces, nada, el tipo se tranquiliza con esto, obviamente, el colega se tranquiliza. Pero ¿qué me dice? Lo que pasa es que vengo de la escuela de Milán. Por eso tenía duda. Y después, de hecho, me dice que tenía comillas, digo, nada más que la escuela de Milán no podía decir, bueno, no te querías angustiar, ¿no? Porque digo, ahí hay... No, pero el colega... Pero Marce, ¿qué te quiso decir con eso? Pero dio la señal de angustia, cuando te llama vos estás buscando no angustiarse. Por supuesto, pero en la duda de si llamar o no a la paciente cuando la paciente se quería matar. No, sí, claro, sí, lógico. Esa duda le viene porque viene de la escuela de Miller. No hay que intervenir sin alojar, es una animalada. Después, cuando supervisamos otra vez el lunes, me dijo que la paciente dijo, sí, yo la verdad no me iba a matar, pero como vos me dijiste que te podía llamar, bueno, un acting por la interpretación que además le hizo y que funcionó. Bueno, pero habló. Mirá, me pasó esto, está bien. Habló de cosas, se angustió mucho, se había angustiado mucho la paciente porque había hablado de cosas que no podía hablar con esa interpretación que le hizo el colega. Pero a lo que voy es esto, ¿no? Más allá del ejemplo, esta cuestión de no alojar o de intervenir y, bueno, no, dejarla que se... Hay mucha gente que me cuentan estas cosas. El otro día también, otro colega de Chile, de México, no recuerdo, me cuenta que va paseando por la calle con la novia y que tenía dudas si ve a un paciente de saludarlo o no. Cuento estas dos cosas porque son las últimas de estas 2 semanas, pero ustedes se imaginarán las anécdotas que tengo. Los colegas... Pensaba también cuánta defensa que se escucha, ¿no? Toda defensa, por eso lo estoy asociando con la escuela esta de Miller. Es decir, tremendo. A mí me preguntan, ¿vos saludarías a un paciente? Si no solo lo saludo, sino que me pongo a hablar. ¿Cómo no lo voy a saludar? Es ridículo. Pero aparte de hacerte el boludo queda mucho peor. ¿Pero por qué? Pero además, aparte, ¿por qué harías eso? Claro. Me parece de cuarta no saludar a una persona, con lo cual 2 o 3 o 4 o 5 años estoy hablando todas las semanas. Cuando saludo al tipo que viene a recoger la basura acá enfrente. Es una ridiculez. O como doy un ejemplo extremo, si estamos en un pueblo chico, en una ciudad chica, donde hay 3 gimnasios y uno solo tiene pileta de natación, y al analista le gusta ir a la pileta de natación, y ese día justo se encuentra, no solo en la pileta, sino en el vestuario, se encuentra a un paciente. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a esconder en el lockers? Es una cosa ridícula estas cosas. ¿Qué tiene que ver eso con interpretar? ¿Qué es para lo que nos pagan? Bueno, esto es la escuela de Miller, Pablo. Lamentablemente es así y cada vez es una peor, ¿eh? De formarme con Rabinovich, que no era despedido con Miguel, así que eso a mí me favoreció mucho para pensar desde otro lugar también, porque es verdad que prima mucho eso. Yo, mis compañeros de la Universidad de Buenos Aires, están todos fascinados por Miller, porque al fin ni saben qué es Miller, ¿no? Pero igual hay algo que dice siempre un analista, creo que a vos te lo comenté, Seba, a Marce, les he comentado, que es Carlos Feig, no sé cómo es el apellido, que él armó un meme muy bueno, es un tipo que evidentemente ha leído mucho Lacan, y dice, chicos, ojo, ese meme de Spider-Man, ¿no? Que aparece así como, ojo que el problema no es Miller, el problema es Lacan, dice. Y es brillante lo que dice también, porque ahora también que las otras lecturas y las aperturas hacia otras orientaciones lacanianas y demás, están tan de moda también, hay nuevos amos de turno, también se termina cayendo en posiciones súper sesgadas, o sea, hay lectura también muy estrambótica. Digo, hay aportes también que ha hecho Miller, que hay cosas que están buenas. Sí. Digo, tampoco nos casemos con el primer amo del turno, porque es lo que siempre decimos, bromeamos con los colegas, ¿no? Y digo,
Nada. Sí, ¿Cuánto que nos donó? ¿Cuánto que nos donó? De Freud no se puede ni hablar, ¿no? Y mirarlo las cosas que hace, ¿no? Freud está funado, Freud era un viejo pelotudo, pero por favor, no, para nada. Y estamos perdidos. No lean a Platón, no lean a Aristóteles, no lean a nadie, si se van a regir con esos criterios, estamos fritos. Lo que pasa es que la escuela de Miller ahora están con el tema del goce como fuera de lo inconsciente, como un real que no tiene que ver con lo inconsciente, un más allá de lo inconsciente. Entonces lo real, por eso el sintón también, porque es como una forma de poder de última adaptarse, porque hay un goce inefable y que es una marca que está más allá de lo inconsciente, y bueno, lo que te quedaría es anudar algo ahí, que sería el fin de análisis, ¿no? Para ellos. Es como, por eso la rectificación y todas esas cosas que ellos proponen, porque el goce está más allá de lo inconsciente, que sería el sentido para ellos. Lo que viene a dar sentido, hay un más allá. Como un S1, una marca que le pertenece en lo particular a cada uno, y bancátela o no, depende cómo... Y entonces le pregunta a Lacan, ¿cuál es tu ontología? ¿No? Digo, el chabón quiere encontrar eso, está buscando eso, ¿no? Porque digo, ese es un síntoma también, es un lapsus. Cuando Miller te dice, ¿cuál es tu ontología? Y, loco, estoy haciendo un psicoanálisis, ética quizás, si quieres, pero una ontología me venís a preguntar, justo. Es curiosa la pregunta también. En relación con lo que decís vos, Pablo, de esto que decías antes, claro, el tema es, porque yo creo que cuando alguien se posiciona, nosotros podemos criticar el homúnculo freudiano, pero no por eso decir que Freud era un pelotudo. Entonces, cuando alguien se posiciona en ese así, que necesita esas cuestiones, a mí me parece que se está queriendo posicionar como el gran otro. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a hacer ciencia sin menoscabar y sin, digamos, porque, como digo siempre, el tipo que venía arriba de la calavera 1492 y confundió América con la Signa, no era un pelotudo. Entonces, me parece que ahí hay un problema de querer posicionarse como el gran otro, entonces todo lo demás, ¿no? El paradigma newtoniano no sirve porque ahora está Einstein, después está la cuántica, entonces parece una estupidez eso. Javier decía, cuando estabas hablando vos, Pablo, y vos estábamos comentando esto, decía la pasión por el encuadre. Justamente eso es lo que yo quería retomar en relación con lo que decía antes, de que lo inconsciente sí está estructurado como un lenguaje, pero no sé si se ordena en el discurso, sino que se desordena en el discurso para dar lugar a un montaje, no a un encuadre. ¿Se entiende? Porque el encuadre es un encuadro. Javier decía en el sentido de los analistas, ¿no? Son los que tienen la pasión por el encuadre. Sí, claro, sí, en el sentido de los analistas, sí, en el sentido de los analistas. Es decir, bueno, nosotros ejemplos tenemos miles, ¿no? Ya del consultorio aséptico como un quirófano, no colgar cuadros, no esto, que no sé de dónde sacan eso, como digo siempre, porque Lacan hacía todo lo contrario, prestaba los libros a los analizantes. Igual Lacan era un desvergonzado intergaláctico, no nos vamos a... No, ya sé, yo no le tiraría una de la fe a los pacientes, yo no le tiraría una maceta a un paciente, pero a lo que voy es que de dónde se fueron al otro extremo a tener que tener una cosa totalmente, ¿no?, de quirófano. Un maniquea la cosa, por eso, viste, yo trataba de parcializar, ¿no? Porque construimos la totalidad y cuando construimos la totalidad construimos ese otro sin barrar y es una macana, que nos pasa todo el tiempo igual, porque es el modo de subsistir, digo, uno supone eso para seguir andando más o menos. Por eso también esta frase de Harari que vos traías, bueno, por eso, ¿no? Pensando en alojar también, hay que ser muy cuidadoso con eso. Sí, hay que ser muy cuidadoso. Podés romper todo, ¿viste? Sí, hay que ser muy cuidadoso. Podés romper todo, Es que incluso, perdón, Diana, Meli, ya te doy. Incluso yo cuando me supervisaba con Mazuca, que estuve muy poquito, no me acuerdo si habrá sido 2 meses, dejé justamente por el cinismo, ¿no? Es decir, una cosa, el tipo me decía, tenés que cortarle la sesión, y a mí me parecía descontextualizado, y me parecía que siempre la misma frase, como ahora estoy enterándome que los que están supervisando en la escuela milleriana, todos los casos son
de psicosis ordinaria. Entonces parece que están tomados con una cosa fija y antes era hay que cortar la sesión, ahora son todos psicosis ordinaria. Es una locura. Es un disparate. Sí, Meli. No, que lo que iba a comentar era de que eso tiene relación con lo que veíamos viendo al principio de lo real, porque Lacan en la tercera dice que el analista le tiene que hacer frente a lo real. Por ejemplo, lo que pasó con el supervisante que tuviste, que le hizo la interpretación y de ahí no sabía qué hacer, si lo aloja o no lo aloja. O sea, también se me hace un poco neurótico que se piense que el alojamiento va en contra o que no tiene nada que ver con hacer una interpretación o hacer una operación, sino totalmente, totalmente, exactamente. Marcelo, yo tengo una duda, una pregunta, bueno, en general para todos también, con esto que están hablando del alojar, ¿qué valor podría tener el prestar un libro, el recibir regalos? Si puede favorecer al dispositivo, si puede echar a perder el caso. A mí me gustaría escucharlos a ustedes, pero le voy a decir algo. Yo creo que en muy pocas ocasiones el analista debe rechazar un don del analizante, porque el analizante a veces no le alcanza con lo que nos paga y necesita, esto lo analizó también Lacan, lo sabemos de Marcel Mauss, lo que quiere decir el don. Rechazar un don es un problema, y esto también, yo no estoy acá, hoy van a pensar que vine a criticar a Miller, pero lamentablemente lo que se escucha es todo lo contrario. Es decir, el otro día hablando con una amiga que es colega, que está en la UBA y que está coordinando los pasantes en el hospital donde ella es subjefa, me decía, sí, yo le digo, ustedes en la UBA, esto, lo otro, con Miller, me dice, sí, a mí no me pueden creer que voy a ver a un paciente porque inauguró una muestra de artes plásticas. Y me preguntan, ¿cómo lo manejás? ¿Pero cómo lo manejás? ¿Se entiende? Entonces, entiendo que habría que analizar el caso de que el paciente te debe la manzanita o te esté dando un don que es diferente a darte la manzanita, ¿no? Acá en Argentina conocemos a la manzanita como el que adula al otro, etc. De cualquier manera, en el fondo siempre el don tiene que ver un poco con eso también, pero no es exactamente eso el don, ¿no? Por otro lado, a veces es muy interpretativo prestar un libro o prestar un compact. Les cuento esto que a veces lo cuento. Hace muchos años yo tenía un analizante que él vino la primera vez porque decía que no podía hablar en público. Entonces yo le dije por qué no iba a hacer un curso de oratoria. A propósito, ¿no? Entonces me dijo porque ya hice 5. El tipo era director de una prestadora social que tenía en ese momento 500 empleados, venía el dueño y él. La prestadora tenía también psicodev, pero él quiso ir a un psicoanalista aparte, ¿no? Cuestión que estuvo durante 6 meses hablando y yo la verdad no podía ubicar muy bien cuál era su síntoma. Hasta que en un momento algo escuché. Entonces, en esa sesión donde yo algo escuché, le dije, te voy a prestar una película. Y agarré un DVD que tenía ahí y le presté, ¿cuál fue? La ventana de enfrente. Es una película de un director turco que se radicó en Italia, que habla sobre el deseo, básicamente. No quiero espolearla, pero bueno, les tengo que decir que también plantea un tema sobre la homosexualidad. Pero no les digo más nada, el que no la vio, véala, es excelente esa película. Cuestión que el tipo se va y cuando vuelve la otra sesión, no dice nada tampoco, pero cuando bajamos en el ascensor, ¿no? A último momento, el último segundo, me dice, pues yo en ese momento tenía que bajar a abrir, me dice, y vos me prestaste esta película y yo me quedé pensando. Entonces yo le digo, esa era la idea. Me dice, la próxima te la voy a devolver. Bueno, me trae la película y habla. Recuerden que él vino porque no podía hablar en público. Y dice que él estaba en ese momento, cuando empieza el análisis, estaba casado con un bebé de 9 meses, y dice que, que él en realidad siente muchos deseos por los hombres, y que esto no lo puede hablar. Les resumo todo el tema para que no se queden. Yo le di alta, después de 4 años me mandó, hizo un cambio de 180 grados, fue impresionante. Se separa de la mujer con todo un tema porque eran todos católicos, los padres de él casi lo desheredan.
se pone en pareja 5 años con un tipo, después se pone en pareja con otro, el nene va creciendo, el nene le decía, ¿por qué no traes al amiguito? Yo le decía, mirá que los nenes entienden todo, además es cultural. Hizo un cambio de 180 grados. Igual acá en Argentina estaba en la época de que se iba a hacer la ley de identidad de género y de matrimonio igualitario. Entonces él, represión mediante, todavía decía, bueno, yo lo que pasa es que cuando venga la ley, yo le decía, no pasa por la ley, le digo. Con ley o sin ley, si no te das la mano en la calle con otra persona de tu mismo sexo, no es por la ley, le digo. Bueno, cuestión que, nada, él después de muchos años me manda un Facebook porque no sabía mi nuevo celular y me dice que se había recibido de actor, que me lo tenía que agradecer, se va de esa empresa, él es contador, pero se pone una granja de pollos con un amigo, se pone un local de ropa con una amiga, bueno, un cambio impresionante. Pero a lo que voy, Mauricio, es a veces tienen efectos interpretativos y a veces uno se lo presta porque tiene ganas de prestárselo para que lo lea. Como decía Pablo antes, a veces decimos una cosa y tiene un efecto y a veces queremos decir... No hay unidad de medida, lo que hay es el tino de manejar, digamos, ciertas coordenadas en las que está uno ahí en ese lugar con el otro, ¿no? Y tratar de ocupar la posición que es re difícil, que es re angustiante y que es siempre un desafío nuevo. Por eso es tan distinta la clínica con los distintos pacientes que tenemos, ¿no? Porque nos pasan cosas re distintas, a ellos también. Con ciertos pacientes tenemos una facilidad enorme para que asocien, para que puedan producir, y con otros nos pasa que nos cuesta un montón. Y en ese sentido está bueno lo que hace la carta, sentarnos a nosotros en la vastilla de la analista, ¿no? Te quería preguntar algo más. Primero te quería decir que me pareció que está muy bueno para separar eso que vos, cuando hiciste el inicio del relato del caso, para separar el conocimiento del saber, que es una distinción re importante, porque el tipo llegó, ¿cómo llega? Llega buscando eso, que los coaché, que le des la clave de mandala, los 5 pasos del éxito, ¿no? Llegan así, y bueno, y después se encuentran con otra cosa. Pero digo, está bueno porque el tipo tenía muy claro igual, ¿no? Porque cuando vos le dijiste así, él te dice, no, yo ya había 5. ¿Cuándo llega un psicoanálisis? Cuando no funciona nada. Si no, por eso los cognitivos terminan supervisando con psicoanalistas también. Y los sistémicos. Pero lo que te quería preguntar más era, en ese momento, cuando vos al tipo le dijiste, voy a prestar esta película, ¿fue algo calculado, algo intuitivo? ¿El tipo te dijo algo? Dijiste, porque, ¿cómo fue eso? Sí, yo ahora no recuerdo, porque fue hace 10 años, más o menos, no recuerdo qué se filtró de él. Algo pescaste vos que te llevó ahí. Algo yo escuché. Porque para pensar, digo, así como no hay unidad de medida, un significante no es una palabra, puede ser un párrafo entero. Un significante pueden ser 10 sesiones de repente. O no necesariamente una palabra ni nada, ¿no? Como no, obvio. Una letra en lugar de otra puede ser una letra, ¿eh? No, o las macetas en la ventana, como explica Lacan en el seminario 12, ¿no? Eso me parece que se la afanó Aristóteles, eso. Eso ahí porque cuando habla de etiqueta y automatón son referencias para pensar con Aristóteles, un sinvergüenza. Lacan roba todo, pero qué bien que roba. No. Como decía Borges, el plagio, todo es un plagio, pero hay que plagiar, ¿eh? Borges decía, es el original el que es infiel a la copia, dice Borges. Es brillante. Ahora que dice Pablo esto, les aconsejo otra película que es, ¿cómo es? La del original, ¿cómo es, Sebastián? ¿Cuál? La mejor oferta, decís vos. La mejor oferta. Es genial, con esto del original y la copia, y del objeto, y del deseo, y de la pasión, y de perder para ganar. Esa película, además, fílmicamente es una maravilla. La fotografía, la dirección, es una maravilla. La mejor oferta. Lo que es esta cuestión, ¿no? De qué es alojar, qué quiere decir, porque uno puede caer en esta cuestión kleiniana de reparar al otro también, que ir a ese lugar del otro para repararlo, y bueno, con ese otro que tuviste, bueno, este otro te repara. Lo que es habilitar, lo que es sacrificio también, porque podemos caer en habilitar es un sacrificio. Caemos en la cuestión occidental de eso, ¿no? Y entonces ver la sutileza de esas cosas ahí, en qué nos movemos, la lógica, la ética. Porque ¿qué vamos a ir a reparar al otro? Ese otro
¿no? Que lo goza, entonces yo lo voy a ir a reparar planteando ese otro, pero para reparar un otro más bonito, digamos. No sé, ¿se entiende lo que pregunto? Porque si no se puede caer ahí. Es que ahí podemos pensar la categoría de post-freudiano, ¿no? Porque uno dice kleiniano y ¿qué pensamos? ¿Qué asociamos a kleiniano? A mí no me vas a decir kleiniano, loco. Ojo, ¿eh? Entonces ahí también hay que ver, digo, ¿todo lo kleiniano es una cagada o hay cosas de Klein que están buenas? Winnicott era un boludo o había escrito algunas cosas que valen la pena. Y bueno, vamos tomando, digo, Lacan que hacía, agarraba, tomaba la lógica, tomaba la lingüística, tomaba la filosofía, tomaba de Marcel Mauss, que decía todo, tomaba la antropología, la etnología, de Bistro, de todo, y iba subvirtiendo los conceptos para incorporar el psicoanálisis. Y bueno, está bien, no todo lo que dijo Klein. Es difícil leerla porque tenemos ese sesgo, a mí me cuesta leerla. Yo lo voy a leer a Klein y me quiero cortar los ojos, por no decir otra cosa, pero a uno no le es duro después de Lacan leerlos. Pero bueno, también, yo hace poco me enteré que no lo sabía, porque no fue Lacan el que construyó la figura, quizás indirectamente, pero es verdad que Lacan no se refiere explícitamente a los post-freudianos. Si prestamos atención, buscamos las referencias de Lacan y son ínfimas. Sí se refiere en nombre propio, a veces se refiere a Melanie Klein, se refiere a Winnicott, se refiere a Bion, se refiere a la psicología del ego, al yankee, todo. Pero no se refiere, ¿quién nuclea eso? Porque es como decir sofista para un filósofo, decir kleiniano o post-freudiano para un lacaniano. Entonces, en ese sentido, son cronológicos, como si Lacan hubiera superado a Freud. Y no sé, es otra cosa, me parece, es distinto. Las cosas de Freud están súper vigentes también. A veces dice el proyecto de psicología, lo primero fue un Freud neurólogo, sacarle el sesgo biologicista, está toda la metapsicología freudiana ahí en 1890, que miércoles, no me acuerdo, fue póstumo eso. Y un poco, creo yo, no sé, ¿qué piensan además? Yo estaba pensando en esto, o sea, de las diferencias de los marcos teóricos, o sea, más allá de qué autor sea, sino cómo se maneja la teoría. Por ejemplo, si estaban hablando de un análisis que duró 20 años y que duró 20 años por amor, acá uno se podría preguntar si hubo análisis, si eso fue análisis, porque uno diría que no, porque ni sabe por qué se quedó, ni por qué se fue, o por qué duró tanto, ¿no? Y yo creo que es esta parte difícil de la que hablaban, de que en este tipo de psicoanálisis lo que uno hace es hacer síntoma, pero sería diferente que el analista sea el síntoma del analizante o el analizante síntoma del analista, que sería otra cuestión. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno puede tomar la transferencia como el motor que ayude, ayudado por la metáfora amorosa con el paciente, sabiendo lo que hace en la operación. No tanto de que sí, porque tú puedes, porque tu yo está completito, échale ganas, sino más bien lo que pasa cuando viene a ese nivel del grafo del deseo, que ya se le juega la angustia. Que yo ahorita tal vez caería en el error, bueno, el horror igual, de decir que lo real se encuentra como cronológicamente en algún momento del análisis. Porque eso sería... Pero eso no sé si está mal, no sé qué piensan los demás, pero creo que, digamos, eso a Precup sí lo podemos situar. Digo, algo de eso aparece también por momentos, cuando aparece la angustia, cuando aparece esa angustia que los toma por completo, que no pueden parar de angustiarse, y ahí con algo de eso, digo, incluso a Precup, ¿no? No lo podemos anticipar, pero a Precup algo de eso lo podemos ubicar, me parece. Porque si hubo, esos son indicadores. Lacan dice, la angustia es el encuentro con lo real, el encuentro con el deseo del otro, con la cascación, con el límite de todo lo que pertenece al campo del sentido, del significado, lo representable, con eso que no, solo esa angustia. Por eso es brújula. ¿Y no sería eso lo que estamos hablando hoy sobre lo real y el deseo? Bueno, yo creo que efectivamente, cuando uno va al lugar del analista, al deseo del analista como funtor, como operador, como función, se tiene que bancar eso. Si vas al lugar del resto. Es una pregunta que yo le hacía mucho a mis maestros siempre. ¿Por qué alguien va al lugar del objeto? ¿Cómo hacemos para ir a ese lugar?
¿no? Porque parecería masoquista, pero y bueno, hay que ver, ¿gozás ahí o no gozás? Si goza, bueno, sí, una cosa masoquista quizás, pero si no goza, ¿qué lleva a un analista a ocupar esa función? Porque es un encuentro con eso todo el tiempo. La ética analítica te pone en ese lugar de mierda, es re difícil. Tenés que contra toda intuición, contra todas las ganas de apañarlo, ¿no? Como decía Seba, bueno, no hagamos un vicio de Klein tampoco. Si no vamos a alojar nada más una cosa obscena. Digo, hay vaivenes, ¿no? Siempre algo de esas cosas en la instauración de un análisis ocurre. Cualquiera se equivoca, la pifia, vacila en su posición. Pero creo que eso que decías de lo real sí son momentos que ubicamos con esos indicadores. ¿Preguntas? Yo tengo un par todavía para tirar, algunas simples, pero que pueden ocasionar grandes debates. El otro día escuché, ¿alguien quiere decir algo? Porque si no yo sigo, ¿eh? ¿Alguien quiere decir algo? Javier. Yo me había quedado con una cuestión que había acá preguntado Mauricio, ¿no? En cuanto a los regalos, ¿no? Creo que había dicho las palabras, el valor de los regalos. Me parece que yo en ese punto coincido con Marcelo, digamos, el regalo, al ser un elemento transferencial, digamos, parece que es un peligro rechazarlo, ¿no? Me parece que hay que recibirlo en ese sentido, pero el valor es otra cosa, es decir, qué valor, en el sentido sociriano del término, digamos, ¿no? Es decir, qué valor, es decir, qué posición ocupa ese regalo como elemento dentro del texto del análisis, ¿no? Dentro del contexto de la sesión, dentro del contexto, digamos, de las sesiones, e incluso, digamos, de la lectura que podamos hacer, en qué lugar quedamos nosotros respecto de ese regalo que se nos da. Entonces, tal vez la cuestión del valor es algo a leer, digamos, que es algo completamente distinto de pensar si el regalo se acepta o no se acepta. Digo, yo lo recibiría, digamos, porque es un elemento transferencial, ¿por qué no? Digamos, ¿no? Rechazarlo sería rechazar la transferencia en ese punto, digamos. Totalmente. El tema también es si eso no se repite, ¿no? Porque es muy puntual, claro. Hay casos que sí, por ahí tenés que rechazar. Si el paciente te regala todas las sesiones una manzana, claro, obviamente. Es una insistencia eso, no es un regalo, es otra cosa. Porque en realidad eso no es un regalo. Ahí hay que pensar eso, porque caemos en el sentido común y rápidamente lo pensamos así. Pero claro, si pensamos en esa lógica del potlatch, del don, y no es es otra cosa, no es su valor, como decía Javier, no es el valor. ¿Vieron el ejemplo que da Lacan en el seminario 4, el pescado, que la tribu tira el pescado, ¿no? Digo, ahí no es de la función nutricia que satisface, tiene un valor distinto, ¿no? Es otra cosa. Ahí podemos pensar el falo, cuando trae el valor, es ese valor de falo, ¿no? ¿Qué me quieres? Esa palabra, ¿viste? Bueno. Nada, sí, está muy bien. Sí, es una cuantificación de otra cosa, ¿no? Está bien. Sí. Pero también sería una cuestión de cómo manejarlo. O sea, una cosa es que te traiga los regalos y decir, no, tú no puedes traerme regalos acá porque soy tu analista. Esa sería una forma de manejarlo donde se eyecta al paciente, se saca de la transferencia. Sí. Otra cosa es como ponerlo a funcionar, de bueno, ¿y por qué la manzana? Claro, ¿por qué la manzana? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué lo pensaste? Sí. Claro, yo pensaba esto del valor significante del regalo, digamos, un paciente no regala cualquier cosa. O sea, en ese sentido, pensarlo como un significante más dentro del análisis. Que digo, es difícil pensar en rechazarlo. Es como si sería que un paciente dijera algo y uno le dijera, bueno, esto no lo quiero escuchar. Digamos, está dentro del análisis, no es algo que está por fuera del análisis. Sí, coincido 100%, está muy bueno. Es que esa es la operación que hace mucho Lacan, hacer pasar al campo de lo simbólico esas cosas, ¿no? Ahí le voy a dar la derecha a Miller cuando hay un librito de Miller que es una lectura del seminario 5, y a mí me parece que ya aplica desde el seminario 1, pero función y campo, comienza en el ciencia de Lacan, toda esa parte, ahí Lacan efectivamente está tratando de hacer pasar los conceptos del psicoanálisis por el campo del lenguaje solidario
Eso es lo que perdemos de vista los analistas porque solo leemos psicoanálisis, pero es solidario, un movimiento intelectual estaba ocurriendo en ese momento, ¿sí? Los lógicos, los matemáticos, el giro lingüístico, Richard Rohr, todo el pragmatismo en filosofía del lenguaje, todos los que hacen semántica, estaban tratando de resolver los problemas filosóficos en materia de lenguaje. La pregunta por el ser, hacerla pasar por una función. Frege, cuando escribe Sentido y Referencia, piensa cómo hacer pasar las preguntas filosóficas fundamentales, cómo transformarlas en funciones, cómo transformarlas en un lenguaje que no esté sesgado de lo semántico, un lenguaje vacío de sentido, que es lo que Lacan trata de hacer también. Por eso yo a veces jodí y le decía a Marce, hay ciertos proyectos que van a devenir positivistas, ya decir, que no quieren formalizar una parte del psicoanálisis, quieren formalizar todo el psicoanálisis. Va a ser una matrix el psicoanálisis, ¿no? Bueno, tampoco la pavada, ¿no? Lacan dice, la conferencia en Baltimore, creo que es con Yale, no me acuerdo, es una cita, ahora la tengo a mano, pero habla de las letritas. Y es muy valiosa porque ahí Lacan lo que pone en juego es su concepción de ciencia, que es fundamental. Y él dice algo así como, la tengo acá, a ver si se las puedo leer. Ay, no las tengo acá. Pero dice algo así como, bueno, la ciencia que son para mí ciertas letritas. Letritas. No, eso es ciencia. La fórmula de la relatividad. Anda a darle contenido semántico a eso, dice Lacan. Lo que hacen física, nunca les alcanza para explicar las fórmulas, si son vaciadas de sentido. Le puedes dar todos los rodeos que quieras, pero nunca lo vas a poder aprender. Vos estás queriendo decir que el otro está barrado, ¿no? Es que Lacan dice todo el tiempo lo mismo de distinta manera en algún punto, porque todo va hacia ahí. El tipo no para no cesa de decir... Si hay ciencia conjetural. Claro. Sí. Es la cuestión de sacarle a lo real el tema de la verdad, esa discusión de no hay verdad en lo real, digamos. Hay información. ¿Qué es la verdad? Los filósofos dicen la verdad es decir de lo que es y de lo que no es. Es decir, vos te preguntás por la verdad, ustedes se preguntan por la verdad del sillón que tienen enfrente, no, en todo caso se preguntan por la realidad, si están muy al pedo y no tienen que salir a trabajar, ni tienen preocupaciones, quizás se pueden interrogar respecto de eso, pero nadie se pregunta por la verdad de los objetos que tenemos enfrente. La verdad pertenece a otro campo. Sí, al del saber parece. Como que Lacan lo empieza a correr de lo real al saber a medio decir, ¿no? Como... Por eso me parece tan importante la distinción entre conocimiento y saber. Porque, digo, Lacan parece un antipedagogo a veces. Uno le ve a Lacan y es una antipedagogía, pero no es pura sofística. Hay mucha sofística, pero no es pura sofística en el sentido peyorativo del término. A veces lo hace por gozoso, que era el hijo de puta, y a veces lo hace con una lógica. Sí, yo creo que la lógica, es decir, era desafiante, pero la lógica no la pierde nunca. Es impresionante. Es muy, a ver, hay algo que decía Virginio Campos de Lacan que me encanta, dice, tiene unos aires de grandeza, es un tipo con unas cosas así exuberantes. Era así. Bárbara Casina habla de la epideixis, era un performer, el tipo, era un performer, no que era un performer, pero porque creía en eso también. Y era Maradona, no era Messi. No dice que, o sea, cuando él dice que el síntoma es una metáfora, no es una metáfora decirlo. Lo dice en serio, digo. El tipo no está haciendo sofística, se lo cree de verdad. Hay una frase que dice en su versión que es brillante, yo no puedo dejar de repetirla, que dice, en el momento en que el niño dice, el perro hace miau miau y el gato hace ruau ruau, elevó el signo a la sofística de la significación, dice. Ya está, desde ese momento cagaste, no hay vuelta atrás. Ahí empieza otro campo, el campo de las palabras, el campo en el que haces con palabras, en donde sos por las palabras. Aislado un tipo y dejarlo sin hablar. ¿Vieron el secreto de sus ojos? ¿Qué le pide el tipo? Hablame, loco, meteme en lo simbólico de vuelta porque soy un animal ya. Perdí el habla, no tengo interlocutor, no hay otro, no hay nada. Pues la palabra es eso, es el otro. La palabra es siempre dirigida al otro. Pero eso nos hacemos los boludos constantemente porque es heavy. Pues, ¿a dónde lleva? ¿A dónde dice más? A la orilla, al callejón sin salida, a la castración. No construye en función de
como dice Nietzsche, las ficciones útiles, ¿no? Hay ficciones que llegan con las ficciones inútiles, con las verdades esas que hay que agujerear, bueno, se van medio rotos, pero se van andando al fin y al cabo. Se hacen representar de otro modo. Es un sujeto que ya ahora se representa con otro significante de última. Puede hacer otra cosa con ese S1 de última, ¿no? Que se articule con otro. Y ahí eso tiene consecuencias en lo real. Darle un nuevo sentido, dice Lacan al final de los seminarios. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo tengo un par de preguntas así que puedo tirar, si no, así simples, pero que pueden ocasionar oleajes. Sócrates, adelante, por favor. Esa pregunta inocente tuya, esos posteos, todos son sinvergüenza. No, por favor. Ricardo, ¿ibas a decir algo? Sí, ahí incisivo. Me parece curioso cómo termina este intercambio, porque dice otro sentido, no es su sentido, ¿no? Al inicio nos preguntábamos por el deseo, que el deseo es del otro. Sin embargo, por ahí algo se puede escribir, hay una manera de enlazarse menos sufriente que le permita más o menos llevar una vida, ¿no? Decíamos. Entonces, en esta cuestión, cuando decían lo de los millerianos, los freudianos, ahí donde se coloca como ese sentido, esa verdad, Lacan lo pone en otro lado. Y ya de un inicio es una cosa que al empezar a estudiar y cuando vas avanzando te parte la cabeza, porque no cae como mucho la ficha de entonces de qué estamos hablando. Pero parece que sí se puede, o decíamos, ¿y qué se hace en el psicoanálisis entonces? Claro, es como decir que vamos a estar sin fantasma. Atravesar el fantasma, ir a un real puro, no sé qué quiere decir eso. Ya la idea de pureza es inconcebible para un psicoanalista. Si un psicoanalista maneja ese concepto, un psicoanalista lacaniano por lo menos, y no va a llegar a buen puerto. Lo inmundo, decía Harari, que a vos te gusta Harari. Tengo una pregunta. El otro día estaba escuchando algo y leí, no me acuerdo de dónde, y se me ocurrió esta pregunta para traer hoy. ¿Ustedes estarían de acuerdo que el analizante pague lo que pueda en el análisis? No lo que nosotros le planteamos como honorarios, sino lo que pueda. Y bueno, sí o no, pero depende, hay que escuchar, porque hay que escuchar qué quiere decir eso, lo que se pueda. Si me está mezquinando o no puede. Tengo que escuchar. No haría entrevistas previas para eso, pero en el primer análisis puedo escuchar algo. No sé. Ahí me parece que está la cuestión también ética. Pero suponete que vos cobres 10 pesos y el analizante no puede pagarte 10, ni 9, ni 8, ni 7, ni 6, ni 5, ni 4, ni 3, puede pagarte 2. Ahí está mi cuestión ética y es un problemón para el análisis, pero tengo que ver por qué me puede pagar 2. A ver qué puedo escuchar ahí. Sí, puede poner y ver si uno está dispuesto, porque de una también uno puede decir, no, yo cobro esto y búscate a alguien que puedas pagar, por ejemplo. Pero y fíjate, sería como... Tengo un ejemplo clínico de una colega que hace un tiempo atendía a una paciente que no paraba de dar. Todo lo pichuleaba, lo mezquinaba, trataba de sacar una diferencia, lo ratoneaba, quería siempre bajarle precio. No. Ahí le dijeron que no. Pero depende de eso también. Si es una persona que viene y paga con su angustia, asocia, etcétera, bueno, puede ser, hay que ver. Yo diría que la única posibilidad sería tener como una fracción, decir, yo por decir, cuando me preguntan, ¿y cuánto cuesta la consulta? Le puedo decir, bueno, aquí por lo menos los precios aquí en Canadá están regulados y le digo, mira, entre 5 y 10, ¿no? Puedes pagar, ¿no? Porque decirle a la persona que puede pagar lo que pueda, creo que es darle un poder en ese momento donde el paciente, dependiendo del perfil del paciente, pudiera pensar que tiene algún tipo de poder o de control
Muy interesante, sí. Yo tuve un paciente que me pagaba de más y le tuve que, era para después decirme la semana siguiente lo que quería que yo hiciera con su hijo adolescente, ¿no? Entonces me pagaba más y la semana siguiente me mandaba un mensaje de texto, mira, por favor, si le puedes preguntar sobre sus amigos y pregúntale si tiene novia y pregúntale, o sea, no. Sí. Yo creo que también está lo que dijo Ricky también, porque si no le alcanza, va contigo, porque usualmente los pacientes saben como cuánto cobras. Por ejemplo, hay casos que van definitivamente para instituciones y es lo que pueden pagar, pero van con un particular, entonces, ¿por qué no? Puede ser en casos de violación, de abusos, y es preguntarse, entonces, ¿por qué quieres venir para acá? No, porque entiendo que el dinero tenga como un valor simbólico en el análisis, ¿no? Entonces que eso se juega mucho. Y también estaría, por eso me pareció interesante lo de Ricky, de que si con eso que se baja, todavía no tiene deseo de atenderlo. Claro, pero alguien que tiene poca economía, pero paga y se le hace mucho, también es un significante interesante para leer, porque está pagando mucho. Claro, me parece que... perdón, Sebastián, perdón. Disculpa, no, seguí. Es nada más. ¿No? Hay que ver eso también. Bueno, hay que replantearlo dentro de nuestras cuestiones. Pero si tiene poco y paga, y eso se le hace mucho, es un significante también interesante. Habría que ver cómo... Que también hay que pensar qué significa que no pueda. Claro. O sea, cómo se juega ese no poder en cada singularidad, digamos, en algún punto. Porque, bueno, no es lo mismo no poder de no tener literalmente el efectivo, digamos, en material, y otra cosa es no poder de no poder darlo, digamos, no poder perderlo. Sí, claro. Sí, yo pensaba cómo se le juega al analista esto, ¿no? Si el analista, entonces por eso yo hice esto, ¿no? Les decía que no es que puede pagar un peso menos, puede pagar 10 pesos menos, 9 pesos menos. ¿Cómo esto lo puede soportar y sostener el analista? ¿Qué ibas a decir, Javier? Iba a decir que me parece que en principio, digamos, eso de que el analizante, el paciente, pague lo que pueda, digamos, que estamos tan, en este momento, digo, estamos tan apresurados por responder la pregunta que tal vez no nos damos la oportunidad de interrogar ese lo que pueda, digamos, en todos casos, al final, digamos, de la primera entrevista. Es decir, yo siempre apuesto o intento apostar, digamos, por eso me doy la primera entrevista como para ver si se puede escuchar algo, por una configuración semántica, ¿no?, del pago. Tengo un ejemplo muy gráfico, pero siempre intento configurarlo un poco así, que alguien venía por una cuestión de consumo, ¿no?, de que quería trabajar su consumo. Entonces me pregunta, ¿cuánto es? Y le pregunto, digo, ¿cuánto te gastás de merca en una noche? Y 3 lucas. Bueno, la mitad de eso, le dije, ¿viste? Como decir que engancharlo un poco con lo que viene, ¿no? Es decir, que el pago quede configurado no tanto desde el número, no tanto desde lo nominal, a ver si podemos enganchar algo respecto del motivo de consulta, respecto de su asunto, digamos, ¿no? Y por otro lado, a veces entre lo que puede, ¿no?, que a veces tiende o parece ser algo como muy cómodo, también me gusta como jugar con esto de entre que lo puedas sostener y te moleste un cachito, ¿no? Esto de... Yo quería comentar algo ahorita con lo que comenta Javier igual, respecto a lo que preguntas, Marcelo. Yo al menos recuerdo una anécdota de alguien que venía, igual era médico, curiosamente, y me he dado cuenta que los médicos tienen una relación muy particular cuando vienen aquí, al menos en México, cuando entran en este tipo de dispositivo, la área de la medicina. Y recuerdo que él decía que no podía pagar, ¿no?, mucho, ¿no? Pero, y siempre era algo del tiempo, ¿no? De que dice, bueno, yo pago de acuerdo a lo que me den de tiempo, ¿no? Y justamente el tiempo era un tema de en sí. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, pues justamente yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier, algo tiene que incomodar, algo tiene que perderse también, ¿no? Se tiene que mover las cosas. Y yo me acuerdo que la atendía, eran las 6:30 de la mañana, 6 de la mañana, él entraba a trabajar a las 8. Y
Y era también pues, comprometerme, ¿no? Del lado del analista, de pues, tengo que parar más temprano, tengo que estar ahí puesto, ¿no? Porque él decía pues, que pues, no vale nada, ¿no? No vale no venir a sesión, ¿no? Y justamente él en algún punto decía, es que no me cuesta pagar, pero ¿cómo me cuesta pararme temprano para venir acá? ¿No? Y yo lo pensaba también justamente en ese sentido de que el pago, bueno, tienes paga con tiempo, ¿no? Y eso también el analista, pues, de alguna otra manera tiene que sostenerlo, ¿no? Digo, si no, al menos no con el dinero, sí, de pararse temprano, estar comprometido con el caso. No es lo que yo ahorita pensaba un poco. La mayoría de los escritos que se hicieron sobre honorarios están articulados con el tiempo. Tiempo y dinero, la mayoría. Que es una vinculación capitalista, ¿eh? Es una vinculación estrictamente capitalista. El tiempo es dinero, el tiempo es oro, digamos, ¿no? El tiempo es oro. Por eso digo, a mí me resulta interesante apostar a otra configuración, ¿no? Que el pago quede tal vez como enganchado, digamos, con lo que viene, digamos, ¿no? Yo te iba a preguntar eso, Javier, porque lo corriste de la lógica capitalista, del consumo, además, vos cuando le ofreciste esa noción de valor, ¿qué onda? ¿Te enganchó el tipo o no? Sí, se enganchó, digamos. Bueno, ¿viste? Se sonrió, lo interesante. A ver, me parece que todo lo que tenga que ver en relación al pago resiste a todo tipo de tecnificación, digamos, ¿no? Yo, a ver, traigo una referencia muy personal. Cuando yo retomo análisis con otro analista, le pregunto cuánto era, me dice, me resultó excesivo, ¿no? Entonces, a la sesión siguiente voy y le digo, mira, yo esto no te lo voy a pagar, no te lo puedo pagar, me resulta mucho por esto, por esto, ¿no? Ahí apareció no te lo puedo pagar. Y me dice, bueno, ¿y qué pensaste? Y pensé en tanto. Y me dice, bueno, mira, menos de esto no. Me empezó a negociar, digamos, ¿no? Y por supuesto que había algo que había escuchado, digamos, cuestiones propias, digamos, ¿no? Pero ni se dio a todo esto que yo le estaba demandando ahí, digamos, ¿no? Esto no puedo esto. Bueno, no lo otro, pero no menos de esto, ¿no? Y me pareció interesante ese juego que él me hace a mí, digamos, ¿no? Que yo, después esta cosa del negociado fue todo... Te puso a vos a demandar, en realidad, está bueno igual, porque fue una buena maniobra. Pero fue una maniobra que está contextualizada en lo que yo llevé la primera sesión. Claro. Digamos, no se puede desprender de lo que él escuchó, de lo que yo dije, digamos. Es decir, cómo configuró ahí la cuestión del pago y el negociado, porque después, bueno, yo lo cargaba como que me negoció un lapsus, ¿no? Pero bueno, está ahí, digamos, no se puede como configurar a priori en términos nominales, digamos, no sé, por lo menos de mi parte, digamos, no sé qué pensará Marcelo, me gustaría escucharlo, digamos, pero apuesto un poco a esa configuración, ¿no? Desde la cosa más enunciativa. Javi, sobre esto, ¿no? Que están mencionando del pago y cómo la maniobra que tú nos mencionaste, me recuerda a justamente cómo empiezan los cobros, ¿no? En la lógica lacaniana, y es tal cual tú lo hiciste, porque una persona quería tomar este análisis con Lacan y lo invitó a cenar a uno de los lugares más caros en París, ¿no? Ya nos imaginamos. Y al momento de llegar la cuenta, Lacan toma el voucher, lo abre y dice, bueno, lo cierra y le dice, esto va a ser de análisis. No, ¿cómo crees? Es un buen, ¿no? Pues restaurante carísimo de París. Bueno, era lo que estabas dispuesto a dar, pero sumando a lo que tú dices, ¿no? Con algo que se enganche, que haya un valor no cuantitativo. En algún momento yo escuché a Juan Manuel Martínez decir que de entrada él, por una cuestión económica, no es que no atendiera a los analizantes, ¿no? Que ya después se veía esa parte del costo o el pago. Y la cuestión es que también en alguna de sus videos por ahí decía, ¿no? Bueno, a veces cuando uno va empezando, uno a veces tiene pacientes que cobra más, otros que cobra menos. Y a mí me surgía como esta pregunta, cuando uno baja el costo, ¿con qué paga? O sea, uno tiene como una tarifa, ¿no? Y cuando yo decido cobrarle menos a un analizante, como ¿con qué pagaríamos? O sea, pensándolo quizás en esta relación. Sí, es una lógica de capital. Si uno pierde, el otro gana. Digo, plantearlo así es una lógica capitalista. Porque ¿quién paga eso? Nadie. Si no se genera, como si tuviera un valor de antemano. Para mí, no, digamos, es deshacer estas maniobras, pensar en esos términos.
Como yo cobro 2.000 y vos me decís que podés pagar 1.500. Ah, entonces yo estoy perdiendo 500 pesos. No, uno paga con su persona en el momento en que toma. Pague lo que pague. Yo me acordaba de Marcelo Persia, que es medio ajeno al psicoanalista, pero yo recomiendo que le presten atención porque es más psicoanalista que muchos psicoanalistas, me parece. Dice, contaba de una supervisión que hizo donde era un tipo, un psicólogo que estaba atendiendo un paciente que estaba forrado en plata y el tipo todo lo compraba. Y le pagaba una fortuna. Y el psicólogo estaba re contento con toda la plata que le pagaba y en la supervisión le dijeron, bajar los honorarios. No, ¿cómo que no te bajar los honorarios? Bajar los honorarios. O sea, bajar los honorarios. Y digo, lo que más nos cuesta pensar, porque nosotros pensamos al revés. Pero digo, ¿es posible que un analista baje los honorarios? Bueno, depende. Una vez en una... ¿Hay angustia o me está pijoteando? ¿Me quiere pichulear unos mangos? A mí me pasó con una paciente de afuera, que Marce acá me tiró un par de coordenadas, me ordenó un poco, me estaba pagando 2 mangos una paciente de afuera, me estaba pichuleando. Y cuando me cayó la ficha, además de querer comérmela cruda y tener que guardármela, dije, bueno, no tengo que hacer cagada en el caso, y tengo que aumentar los honorarios la primera ocasión que tenga para eso. En la ocasión de aumentar los honorarios se fue, bueno, se fue porque no había deseo ahí de análisis, no había demanda, eran 2 cafés, no, si no lo quería pagar, no hay unidad a priori en medida. Una vez en una escuela, hace 20, 25 años atrás, en una escuela donde yo estaba de psicoanálisis, se planteó la discusión de cuánto se le podría cobrar a Maradona, ¿no? Lo asocio con esto que decís, Pablo. Y bueno, llegamos a que había que cobrarle 5 pesos, que hoy decir 5 pesos es una moneda, ¿no? Acá. Porque se le cobraba al Maradona de Villa Fiorito, al niño Maradona, porque ¿qué le vas a cobrar? ¿Cuánto puede ser un honorario para una de las personas que en ese momento era una de las personas más ricas del mundo? Entonces, ahí aplica el valor simbólico, sí, por supuesto. Lo que pasa es que mi pregunta era más capciosa y era diferente, porque todo esto yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo. Pero mi pregunta era por ejemplo, con lo de Maradona, voy a poner un ejemplo estúpido, pero pues para verlo más allá del valor cuantitativo, o sea, sí, claro, ¿qué cantidad le vas a poder cobrar a uno de los hombres más ricos del mundo, no? Pero tiene que perder algo, ¿no? A lo mejor después del entrenamiento, ir a análisis, ¿no? Que llegue justo a tiempo, ¿no? Que si haya... No sé si me estoy dando a entender. Seba, yo creo que ya está perdiendo algo en el momento que el analista le dice yo le voy a cobrar 5 pesos a usted. Está perdiendo esa imagen del hombre. Claro. Por eso lo relaciono con lo que dijo Pablo, por eso lo relaciono con el caso que contó Pablo. ¿No? Ahí se le baja, no se le sube. Sí, ¿cómo me vas a cobrar a mí 5 pesos? ¿No? Se le va a quebrar la imagen. Por eso era que yo comentaba si el que es el falo para todos, si lo corres de 0,5 pesos. Ahí claro. Y encima si le decimos yo no te cobro a vos, sino al Maradona que fuiste. Claro. Claro. Por eso yo comentaba que ahí uno también tiene que estar advertido y ver si está dispuesto a poder sacarle esa cuestión capitalista, porque si nos metemos en esta lógica de quién paga, quién da, y no salimos mucho, y es genial el ejemplo que pone Javier, porque precisamente lo que escuchamos ahí es cómo se pone a circular esa falta, ¿no? Claro. Buenísimo. Si no es su gestión, no hay transferencia, porque cobra mucho, voy a analizarme. O coaching, o esas cosas que buscan tanto, ¿no? Wow. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Ustedes quieren hacer alguna pregunta? Tengo otra como para ir cerrando, ¿no? Porque acá en Buenos Aires son las 10, tenemos que comer. Pago mucho, entonces, bueno. No, bueno, eso no. Claro. Son preguntas simples, pero vieron que llevan a... ¿Ustedes qué harían como analistas si lo llama un familiar o la pareja o el amigo o la amiga de un paciente porque tiene su teléfono, porque los encontró en el WhatsApp o lo que sea, lo llama, ya está, chicos, háganmela fácil, no empiecen con que, sí, pero ¿cómo consiguió el teléfono? Y les dice, lo llama para preguntar por el paciente o para decirles que el paciente, no sé, en realidad no nos cuenta determinadas cosas, que lo ve mal, etcétera, etcétera, por lo que sea, o porque se quiere matar. Pero les dice, por favor, doctor, no le diga que yo llamé.
¿ustedes qué harían? ¿Ustedes qué hacen? ¿Les dicen al paciente? Son preguntas simples, de así como no se les dice. Pregunto por qué. Se las estoy preguntando como un ciudadano común. ¿Ustedes le dicen al paciente que llamó, familiar, o no le dicen? A mí me pasó eso. Estrictamente a mí me ha pasado. Así como vos lo contaste, palabra por palabra, Marcelo. Me sucedió. ¿Qué les dicen? Argumenten teóricamente también si pueden, no es un múltiple choice. Sí, le digo que sí, le digo que no. No sé. Yo en ese momento, lo que le planteé es que yo ni no iba a decir ni iba a decir. Es decir, intenté salir de ese lugar medio de alcahuete en el que me estaba poniendo. Digo, mira, vos hiciste el contacto, conversalo vos con tu hermana. Digamos. Porque, pero vos entonces le estás diciendo que lo converse, le estás diciendo que se lo diga. Pero no yo. Ok. Digamos, vos, ¿no? Pero, decir, vos se lo decís pero vos le estás diciendo que se lo diga entonces. Como bueno, conversalo vos con tu hermana, digamos. Ok. Ajá. No querés a mí me pasó algo parecido. No lo mismo, pero parecido. Yo tenía una paciente y era una chica con muchas problemáticas distintas. Y me llamó el padre para decirme que ella no me estaba contando todo lo que yo debería saber. Y me empieza a contar él cosas, yo lo interrumpí y le dije, bueno, esto lo tenés que hablar vos con tu hija y en todo caso, si tu hija está de acuerdo, me lo contará. Pero no, yo nunca saqué ese tema tampoco, como bueno, tu papá me dijo que teníamos que hablar de tal o cual cosa. Como los dejé... Sí, además es claro que los familiares llaman por la angustia de ellos, ¿no? No es claro, no era un problema para ella, lo que el padre me estaba trayendo como un problema. Sí, no, eso aparte. Sí. Bueno, ahí se juega el tema de la demanda, y carajo me está demandando cosa del otro. Uh-huh. Yo creo que habría que ver el contexto, pero sí que se lo diría. A mí me pasó hace poco. Perdón, Sebastián, termina igual. ¿Hola? Sí. A mí me pasó hace poco, igual, la mamá de un paciente me contactó justo por eso que acabas de mencionar, Marcel, porque estaba muy preocupada porque su hijo le había dicho que se quería matar, que no quería seguir viviendo, que no quería tomar los medicamentos. Y bueno, me contacta por la preocupación de ella y lo que yo hice fue mencionarle que si era algo que él quisiera mencionar en sesión, lo iba a hacer y lo íbamos a trabajar. Pero que ella me estaba casi que demandando, ¿no? Avíseme qué pasa con esto, que me preocupa a mí, claro está, le preocupaba a ella. Y entonces yo le dije que para mí la relación importante era la terapéutica con el analizante, no con ella. Y por tanto, tenía que decirle que ella me había contactado. De hecho, el paciente, una vez que tuvimos la sesión, porque fue el mismo día de la sesión, horas antes de que la tuviéramos, no me comentó nada. Pero después le digo, vamos a hacer una pausa y me gustaría contarte algo. Le hago saber que su mamá me contacta y en ese momento rompe en llanto y me dice que no está bien. Y bueno, como paréntesis, después la mamá me vuelve a contactar y me dice, una disculpa por entrometerme, ¿no? ¿Cuánto le debo? Y bueno, ese sería como mi ejemplo, pero yo sí le hice saber al analizante que me habían contactado. ¿Por qué? Porque, bueno, como le dije a su mamá, para mí la relación que importa es la del analizante con el analista, no si el otro está preocupado. Está muy Pero bueno. es que si yo no le digo al paciente que algún familiar o amigo ha llamado, ya estoy montando algún tipo de relación con esa otra persona. Siempre le he dicho a mi paciente, si alguien me llama, especialmente cuando son adolescentes, casi siempre los padres llaman en algún momento para hacer algún tipo de comentario, mensaje de texto, correo electrónico, cualquier cosa. Y a pesar de que siempre les digo
es importante que converse con su hijo o su hija, cualquier cosa. Siempre hay algo que se queda por fuera. Le digo, cuando veo al paciente, le digo, mira, por cierto, tu papá o tu mamá me han enviado un correo electrónico y no sé, no sé si esto está terrible o no, pero en mi opinión hay como el cliente, el paciente es el que debe tener esa información. No tengo ninguna razón para esconderle esa información al paciente, pues, ¿no? Y si es una crisis, en el momento le daría algún tipo de dirección, ¿no? O sea, si alguien, pero no creo que tendría razón para esconder esa información o para no mencionarla porque en algún momento va a salir, pues, ¿no? Entonces no quisiera que el familiar dijera, en una semana le dijera al paciente, por cierto, yo hablé con Sabrina la semana pasada y pudiera tergiversar toda la comunicación o la información, no sé si... Yo creo que la maniobra de Javier, por ejemplo, es interesante, ¿no? Que le diga al familiar, al amigo, a la pareja, mira, comentale que llamaste. Pero yo coincido con Sabrina y con algunos de ustedes, yo eso no lo oculto, porque si yo pierdo, abajo de la manga tenemos lo que se llama la transferencia, es la gran carta que tenemos, y yo se lo digo a los familiares. A mí me ha pasado varias veces, digo, si vos no se lo decís, se lo tengo que decir yo, porque además no quiero postergar, porque podría pasar lo que dice Sabrina. Miren si yo no se los digo y después de 2 semanas se entera. Entonces, la confianza, te vienen a contar todo lo que les pase y vos vas a traicionar su confianza así, haciendo una tramoya por detrás. Yo inmediatamente entiendo tu demanda, entiendo tu preocupación, te entiendo, pero se trata de despertar una demanda y una preocupación en la consulta, no por. Sí, tal cual. Exactamente. Entonces yo tomaría lo que dice Javier, pasar un poco la pelota, para que el gol lo haga el otro, pero aclarar, si vos no se lo decís, yo en la sesión se lo tengo que decir porque la transferencia es así y yo no le puedo ocultar esto a un paciente. Te corres de la dialéctica dual, te pones en una posición tercera, te corres de ese lugar en el que te ponen y le decís, no, esto, devolvés la carga de la prueba. No, porque además somos cómplices ahí, si no se lo decimos. Claro. Y siempre sugiere una complicidad, claro. Yo le estaba pensando así, que se armaría la tríada histérica, que de seguro de tener mucho... Tal cual, es una triangulación total. Podemos luchar contra las resistencias internas, no contra las externas. Por eso rompen tanto los huevos los adolescentes y todo, porque tienen que ver con los padres. Es terrible, ¿viste? Terrible porque se te vienen encima, y esto, son un terror. Claro, ¿qué carajo me está diciendo cuando me dice no te está contando todo? Claro, además, ¿qué lugar te pone a vos a...? ¿Pero qué le pasa? Él estaba bárbaro, nunca tuvo ningún problema, no se entiende qué le pasa, empezó a venir acá y mirá cómo está. ¿Y qué querés, macho? ¿Lo criaste durante 25 años, sí? ¿Y 16 años de esto? ¿Qué querés? ¿En 3 sesiones? Sí. Y ahí se pueden conjugar también con el tema anterior, porque en muchos casos son, por ejemplo, los padres los que te pagan. Claro, en el caso de los niños sí, pero claro, se les oculta a los niños. Niños y grandes a veces. Eso está muy bien, porque esa es una situación que nos deja bastante jodidos, cuando tenés que trabajar respuestas o resultados. Sí, pasa mucho. Sí, está muy bueno ese escenario jodido. Y no solamente los niños, en los adultos también pasa que te marquen. Bueno, ahí ¿En los adultos también crees que se les paga la madre? Sí, o bueno, al menos acá en México pasa mucho que son o la gente pareja. de 30 años, 28, y se los están pagando. Y la madre me llama, por ejemplo, para decirme qué onda con el análisis de mi hija. Claro. O la madre... Claro, pero es muy curioso esa situación, hay que en todo caso que lo gestione el paciente y que lo hable el paciente con quien lo paga. Ahí está bueno involucrado para que gestionen los pagos ellos también. Una persona de 30 años te está pagando los honorarios. ¿Cuánto puede pagar? O si no hacen, como en un caso que supervisé hace poco, el paciente va, es puntual, etcétera, etcétera, pero le deposita al padre como si no fuera, como si nada, ¿no? Un depósito que hace el padre y el paciente se lava las manos, ni siquiera toca el dinero. Estas preguntas son muy tontas, parecen, pero son importantes porque nos convocan en la praxis, es decir, sucede más de lo que uno cree. El otro día, haciendo un control con un colega argentino... A mí me gustaría decir algo. Qué pena. Buenas noches.
Hola. A mí me gustaría contar una anécdota, pero ya como paciente, como persona que vive ese caso. Yo lo viví hace unos cuantos años, donde pues no estaba más joven. Yo estaba en sesión con una psicóloga. Estaba en sesión con una psicóloga. Y bueno, ya habíamos hablado ya por ahí 8 meses, cuando al final ella me va diciendo que es que mi mamá le había dicho a ella que le sacara todas las ideas que a mí se me estaban metiendo. Por ejemplo, en ese tiempo que era un poco, pues que no era religioso, un poco de rebeldía juvenil. Y pasó algo muy importante, pasó algo muy interesante cuando ella me dijo eso. Cuando ella me dijo eso, yo comencé a ir más poco a las sesiones, porque me di cuenta de que, en cierto sentido, la psicóloga me estaba un poco alineando en el sentido, porque ella era católica psicóloga, me estaba alineando en el sentido o sea, yo creo que ella estaba como alineando en el sentido de proponer ideas como lo normal, o sea, que yo debería ser así o debería ser de esta manera. Entonces yo cuando ella me dice eso, yo hago clic de lo que estaba viviendo, y encima me sentí un poco estafado por la psicóloga y estafado por mi madre. Algo muy particular. Pues, y es la visión desde el paciente, o sea, desde lo que yo viví, o cómo yo lo concebí. Bien. Sí, les iba a comentar que el otro día, supervisando un caso de un colega argentino, me dice, bueno, no, lo que pasa es que, entre otras cosas que me cuenta de la paciente, me llamó una amiga del paciente, creo que era un paciente, y me cuenta que está muy preocupada porque él se quiere matar, tiene ideas de matarse, pero él nunca me contó. Y yo no sé qué hacer, me dice, en relación con contarle o no contarle. Digo, no, yo te digo que no tenés que dudar de decirle, hacer la gran Javier del Ponte, primero le decimos, trata de contar, de decirle que si no se lo tengo que contar. Digamos, eso para mí no tiene que haber dudas, porque la transferencia imaginaria y ética es así. Es decir, y además por una cuestión de complicidad, ¿no? Bueno, ¿tienen alguna pregunta por ahí? Hay gente que está muy callada, ¿eh? Pues agradecerte porque haces cosas fuera de lo normal. Qué bueno que convocaste a todos. No, por favor. Tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer un par de veces al año. Porque me parece que el intercambio es muy importante, para que además se conozcan también, porque acá hay gente de diferentes grupos. La verdad que yo invité eran como 40, no vinieron todos. Bueno, bien. Si no hay más preguntas, por ahí alguien que quiera decir algo así. Yo anoté otras, pero bueno, siempre las planteé yo al final las preguntas, chicos. Muchas gracias, Marcelo. Perdón, Sabrina, agradecerte, digamos, la invitación, digamos, el espacio y la posibilidad de conversar también con otros colegas de otros países. Muy fructífero, muy interesante. Y engancho una sola cosita con el inicio de la conversación. Recuerdo en algún momento, no sé si quienes son de Argentina lo conocen, a Pablo Sopke. Es un analista por lo menos en Rosario bastante conocido, y en algún momento él planteó algo que a mí me resultó como demasiado utópico, pero bueno, para tener una referencia en el horizonte, él hablaba como la apuesta del análisis en relación a la libertad erótica del sujeto, ¿no? Que me parece un montón plantear libertad erótica, pero bueno, no sé, lo deslizo ahí, en todo caso en otro momento lo conversaremos. No lo leí al autor, no lo leí. No sé tampoco en qué contexto está hablando de eso, pero... No, y no lo vas a poder leer porque no ha escrito nada que no sea literatura. Es una docente de la UNR, digamos, muy conocido de clínica psicoanalítica, y toda su producción fue oral, digamos, ¿no? Hay apuntes de clase, el resto de sus producciones escritas son literarias.
Digamos, habla de psicoanálisis, pero desde un lugar muy literario, ¿no? Y les tengo un dato curioso que digo, va con lo que vimos hoy, y pues para terminar de agradecer que los seminarios de la CAM, bueno, creo que me dijeron, la palabra seminario viene de semilla, de sembrar, y por eso eran seminarios, ¿no? Ir construyendo de a poco entre todos, y pues gracias por eso, Marce. No, por favor. No, también, sí, perdón, y el seminario católico, ojo que bastante católico era también, esa la podemos recuperar, porque fue un gran cristiano Lacan también. El seminario es el que hace cura para convertirse en cura. Y hay algo que me anoté para decir, porque fue en relación a lo que comentaron antes, pero se me repasó ya, pero viene en esta línea del otro no barrado, la función del cárter y del pase, que Marce bromea con el analista miembro de la escuela que ya no tiene fantasma, que lo atravesó, no sueña, no tiene lapsus. Hay una entrevista que le hicieron a Diana Rabinovich, que está buenísima, que dice, Lacan plantea el dispositivo del pase en un momento muy preciso, en Francia, donde era difícil juntar a dos franceses para que se vayan a cenar un fin de semana, dice, o que vayan a comer algo a la casa de unos amigos un fin de semana. No son como los argentinos, los franceses, dice Diana. Lo digo porque ella lo decía en el contexto del psicoanálisis argentino, pero decía, acá nosotros, viste, acá lo contrario, acá te ven, te besan, un poco más te dan un beso en la boca, te abrazan, todo, hay otro registro. En Francia, evidentemente, en ese momento, Diana dice, bueno, no podía juntar dos franceses para que vayan a tomar un vino un viernes a la noche. Entonces Lacan plantea estos dispositivos en ese contexto histórico. Y además en un contexto muy político donde él se trata de separar, ¿no? Claro, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué somos? ¿No? ¿Qué hacemos con este residuo? Claro, con este resto para de no cosas? reivindicar estas cosas de la teoría, no objetivarlas, no ontologizarlas, que no queden ahí como guía. Lo mismo, comparto lo que dijeron los chicos, Marce, hermoso encuentro, un placer. Gracias, Pablo. Sí, no, esto del pase es un tema que ya sabemos que es extenso y que es un tema, el tema del pase, ¿no? Que como digo siempre, en el momento que lo instituye Lacan era necesario, me parece. Ahora es cualquier cosa. Es cualquier cosa, es más infatuación, es agregarle un significante al apellido, bueno, un montón de estupideces. Pero bueno. Que tiene que ver también con esto del pase, esta cuestión de la Trinidad también, porque son los dos pasadores más ese tercero que está ahí, que va a hacer el pase, digamos, está muy, muy empapado en la religión. Yo quería hacer un pequeño comentario que me quedó de esta conversación y agradezco el encuentro. Permanentemente pareciera que estamos hablando de la apuesta del analista, ¿no? Entre esto de alojar y dividir por un lado, y con lo del pago también me sonó a esto de la apuesta. Y recordé algo que no me acuerdo en qué seminario, no me acuerdo en qué seminario, que decía algo así, Lacan de no pretendo darles la solución. Digamos, y nos encontramos en este embrollo, me parece, muchas veces justamente por eso, ¿no? Como eso que nos cierra y bueno, y de ahí tantas, no sé, pienso, tantas escuelas y orientaciones y bueno, y etcétera. Eso nada más. Les digo que escuchándolos a ustedes y a otra gente que yo escucho bastante porque están en los grupos o porque supervisan, estamos bastante orientados en el sentido de la desorientación, es decir, en el sentido de que sabemos que hay incertidumbre, que hay un otro barrado, porque hay gente que está muy perdida. Hay gente que, digamos, nosotros sabemos que estamos perdidos y que tenemos que encontrar algunas cuestiones, la formalización, pero, por ejemplo, acá en Argentina, en el sur y en el norte también, bueno, estoy tentado de decir, y un poco más allá de la General Paz, pero bueno, hay ciudades como Rosario, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Tucumán, que son ciudades fuertes en psicoanálisis, pero el resto del país está muy desolado. Hay psicoanalistas en el hospital, en los hospitales del interior, pero está muy desolado de formación y de intercambio con colegas.